En plena tormenta política y judicial, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido desaparecer literalmente. Su agenda completamente vacía, ningún acto, ninguna comparecencia, nada de nada. Ni siquiera asiste a la apertura del Congreso Confederal de Comisiones Obreras, un evento clave para la izquierda sindical que en otras circunstancias sí que habrían cabezado con mucho entusiasmo. Y un evento al que, como decimos, estaba previsto que acudiera. Sánchez, que el martes y el miércoles recibió en la Moncloa a sus socios parlamentarios, ha optado este jueves por el silencio oficial, mientras que el escándalo en torno al llamado caso Koldo y sus derivadas no deja de crecer y de engullir también a su entorno más próximo. Los informes de la Guardia Civil, ya lo saben, no son vagos ni ambiguos, son bastante contundentes. Santos Cerdán, hasta hace unos días el hombre de confianza de Sánchez en Ferraz, y Ábalos, exministro, aparecen implicados en esas adjudicaciones sospechosas, fiestas con mujeres repartidas como si fueran un botín y comisiones millonarias. Todo esto está plasmado en las conversaciones que ha grabado y transcritas que tiene en sus manos la propia UCO. Las imágenes que describen esos informes son desde luego incompatibles con el discurso oficial de regeneración democrática. Y mientras tanto se acumulan también las dimisiones. Ya no solo estamos hablando del círculo cercano al presidente, porque en estas últimas horas han caído el número 2 de María Echivite en Navarra y el número 3 de María Jesús Montero en Hacienda. Este último, José Antonio Marcos San Juan, dimite tras la publicación de esa investigación del Debate que le señala como el receptor de hasta 100.000 euros en sobres a cambio de favores fiscales a ciertos empresarios. Muchos se preguntan si esta era la regeneración prometida. La respuesta parece estar en su agenda: nada, silencio, ausencia, vacío institucional. No hay explicaciones convincentes ni ante el Congreso ni tampoco, mucho menos, ante los ciudadanos. Mientras tanto, los socios sí que se alejan. Fíjense, Sumar duda internamente, Coalición Canaria ya ha anunciado que no garantiza su apoyo, tampoco lo hace Podemos. Esquerra, habitual aliado parlamentario, ha dicho que vio a un presidente muy tocado, y desde el propio Partido Socialista crecen las voces que están exigiendo esa moción de confianza, porque ya nadie en su entorno cree que Sánchez pueda resistir. Los audios, las comisiones, las adjudicaciones, todas estas dimisiones en cascada. La sensación en Ferraz y Moncloa es demoledora. Se habla abiertamente de que Sánchez está amortizado y de que la legislatura, aún formalmente viva, ha terminado en lo político. Nadie se atreve a decirlo públicamente, pero según Toni Bolaño, en los pasillos del poder se comenta que Pedro no llega a agosto. Y mientras tanto, la oposición espera desde luego, para presentar esa moción, no de confianza, de censura. Desconocemos que haya negociación para este punto, pero también es cierto que no hace falta presentarla para que el gobierno ya esté de por sí cuestionado, porque esa moción hoy desde luego está en la calle, en el hartazgo ciudadano, en las noticias que siguen saliendo cada día, en todas esas explicaciones que no llegan y en una agenda oficial que aparece vacía. Sánchez ha apostado por el silencio, pero el país entero está hablando y está hablando de esto. Y la pregunta ya no es si va a dimitir, sino cuándo. Y si no es él, ¿quién se va a atrever a tomar el relevo? Muy buenos días, comenzamos este jueves aquí en Dando Caña. Ya nos plantamos, ya lo ven, en el 19 de junio. Han pasado volando esas últimas semanas. Celebramos en el santoral del día de hoy San Romualdo, San Gervasio de Millán y San Potasio de Milán. Muchísimos asuntos encima de la mesa, aunque todos, se lo pueden imaginar, tienen que ver con la corrupción que salpica al gobierno de Pedro Sánchez. De ello hablaremos largo y tendido a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, que comenzamos saludando a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien. Pero no se corrompe solo el PSOE. El PSOE no está solo. El PSOE tiene socios. Bildu, Junts, Esquerra. ¿O creéis que solo vamos a ganar dinero aquí los del PSOE? No, hombre. Otegi, del Goibar, vecino de Anchón, Alonso, el dueño de Servinavar. ¿A quién colocaba la mujer de Otegi por ahí y le buscaba trabajo? Anchón. ¿Qué pasó con el PERTE de SEAT en Navarra y de Volkswagen? ¿Quién lo gestionó?
¿quién se ocupa de Chivite? ¿Qué se negocia para que Bildu le dé los votos en la investidura a Sánchez en 48 horas, a toda velocidad, a cambio de la alcaldía de Pamplona y demás cosas? Supongo que tendremos que mirar a Bildu y tendremos que mirar a Junts y a quien ha colocado Endesa, una de las manos derechas de Puigdemont, en la de empresa de renovables de Colombia, y tantas cosas. Es que el PSOE no está solo, el PSOE es un holograma. Ahora mismo Sánchez es un holograma iluminado por Junts, iluminado por Bildu, por el PNV. ¿Qué creéis? ¿Que solo son corruptos los del PSOE? No, hombre, por favor. Eso no es el lazarillo de Tormes. Las uvas se las comen todos, unos de 2 en 2, otros de 3 en 3 y otros de 5 en 5. Entonces yo creo que es hora de mirar las cosas, ¿no? Y mirar las empresas alrededor de Koldo. ¿Dónde trabaja la mujer de Koldo? Patricia Uriz. ¿Dónde trabaja? ¿En qué empresa? ¿Qué inversiones ha tenido esa compañía? Bueno, sí, yo creo que faltan muchas cosas por salir, pero no son solo del PSOE. Que es que nos empeñamos en el PSOE, y es verdad, el epicentro es el PSOE. ¿Dónde se ha reunido 15 veces Cerdán con la gente de Puigdemont? En Suiza. Suiza es un sitio conocido por otro tipo de actividades, ¿no? Más vinculadas al dinerete, ¿no? A la banca y esas cosas. Yo creo que por ahí va a haber muchísimo que mirar, muchísimo que mirar. Y luego, por supuesto, hay que mirar a Dominicana. Yo creo que Dominicana tiene muchas de las claves de estas cosas, incluido a Pepe Bono, incluido a Zapatero, incluida a Begoña. Pero sí, yo ya sí que tengo la sensación de que están en una etapa realmente final y que a Pedro Sánchez le va a costar muchísimo trabajo. Ayer estaba desencajado. Cuando Abascal le mira así, le señala, le dice indecente, estaba como un... Bueno, los psicópatas tienen eso, ¿no? Es decir, pero hay un momento en el que el psicópata tiene un momento de lucidez y se da cuenta de dónde ha llegado. Y que está solo. Y que ha hecho cosas que son terribles. Pues bueno, pues los psicópatas, como Hitler en el búnker, ¿no? Hay un momento en que, bueno, pueden hacer una barbaridad. Y en cualquier caso, la salida política de Sánchez es romperlo todo. No tiene opciones. Porque los que están le van a exigir, saben que es el final, saben que la alternativa es PP-Vox, saben que el PP con Vox va a hacer las cosas, porque Vox es de los que dice voy a hacer esto y lo hace, como lo ha hecho en Baleares, como lo ha hecho en Murcia, como lo ha hecho en Valencia. Los demás están a rebufo de Vox. Y Vox dice que el español, lengua vehicular, que los menas no, que el Pacto Verde no. Y van saliendo uno tras otro los del PP a decir que ok. O sea, las declaraciones de López Miras o de Mazón o de ¿cómo se llama? Proens en Baleares, pues producen mucha sonrisa, ¿no? Porque pues, si estáis diciendo lo contrario de lo que está haciendo vuestro partido en Bruselas. Entonces, tenemos por delante episodios muy duros porque si decide seguir en el búnker va a romperlo todo o va a intentar romperlo todo. Y una de las claves es que la gente del PP, vamos, los vocales conservadores del Tribunal Constitucional o los miembros conservadores del Tribunal Constitucional decidan no ir para evitar los quórums y que pueda el Tribunal Constitucional emitir sentencias que son ostensiblemente inconstitucionales. Entonces, la lucha va a ser cósmica. Continuamos saludando a Josep María Francas, que no sé si tiene esa misma sensación de llegar al final. Sí, a ver, yo creo que eso está en la UBI ya, o sea, se ha acabado. Lo que pasa es que hay gente que resiste mucho tiempo, pero que eso está muerto, ¿no? Y está muerto gracias a que se ha enfrentado con gente que ha podido con él, fundamentalmente por su comportamiento, claro, no por la gente, ¿no? O sea, la culpa está en el comportamiento. Pero frente a la oposición del PP de esperar a ver qué pasa y de cuando caiga ya subiremos, ha estado la oposición de Vox más beligerante, pero sin armamento, porque no tiene un cañón, pero hay tres que sí que tenían cañones. Y los tres que tenían cañones, para mí, son claramente el Poder Judicial, algunos jueces del Supremo y algunos que otros jueces que tienen artillería,
a los cuales ha despreciado, ha insultado, y bueno, es una manera de hacer amigos muy buena, a la Guardia Civil, especialmente con la UCO, y Barbate fue un punto de inflexión, y alguno más ha habido, pero vamos, a base de escupir delante del que tiene armamento, pues puede ser que se cabree y empiece a disparar, ¿no? Y después un personaje que yo ya sé que es controvertido para muchos, que es García Paje, pero creo que ha sido el más inteligente, porque también fue despreciado y es el que le ha dado la puntilla. Y diré 2 puntos concretos en que Paje le ha dado la puntilla, porque solo ha usado, al principio tiraba cositas sueltas y tal, simplemente para que se viera que existía. El otro, en vez de entender que era un gran enemigo, no olvidemos que García Paje es hijo político de un personaje peculiar que es Bono, del cual yo no sé si aprendió solo lo bueno o aprendió solo lo malo, no lo sé, pero algo aprendió. Y entonces le ha lanzado 2 misiles que le han dejado muy tocado. El primer misil fue hace una semanita, cuando García Paje enfoca el tiro a lo que va a pasar si las elecciones autonómicas y municipales son antes de las generales. Y ahí está intentando soliviantar a todos aquellos que aún tienen cargo en el PSOE o pueden tenerlo en el tema municipal, que son más que los ministros, son muchos más, pues son miles de tíos, y les está diciendo, acordaos que con Zapatero nos fuimos todos al carajo por culpa de lo que hizo Zapatero. Entonces ahora no chupéis el dedo porque nos van a dar la patada a nos la van a dar en nuestro propio trasero, con lo cual, y ahí ya levanta ampollas a mucha gente. Y por si fuera poco, ayer, que llevaba callado unos días, y ayer dice una serie de cosas simplemente para que los socios no puedan apoyar a Pedro Sánchez. Y es lo que viene ahora es peor. Y les está diciendo, si le apoyáis, la semana que viene no le podréis apoyar. O la siguiente no le podréis apoyar. Con lo cual, le ha quitado 2 apoyos muy importantes, que son toda la base con poder real en el PSOE, aunque sea podercito, porque no es el poder de un presidente de gobierno, y el entorno que le apoyaba. Y yo creo que esto es, aunque no lo parezca, gracias, Emiliano. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Ángel Durán. Muy buenos días. Buenos días también Roberto Marín. ¿Qué tal? Y en último lugar, Carlos Pajo de Pini. Buenos días a todos. Bueno, pues es lo que les decía, el entorno de Sánchez, el sanchismo, considera que el presidente del gobierno no llega a agosto y sobre todo no solo por lo que ha salido hasta el momento y lo que va sucediendo más allá de las causas de corrupción como las del caso Koldo, porque recordarán que en estos momentos también hay una causa en marcha contra el hermano de Pedro Sánchez, contra la mujer de Pedro Sánchez, contra el fiscal general del Estado y todo esto a la espera de lo que está por venir. En las últimas horas se ha rumoreado mucho, se ha hablado, además esta teoría, esta hipótesis cobra fuerza al ver que Sánchez ha cancelado toda su agenda prevista para hoy, incluso tampoco ha acudido a esa cita de comisiones obreras, lo ha hecho en su lugar María Jesús Montero. Por ello se le ha preguntado esta misma mañana a Félix Bolaños, que lo que dice es que Sánchez está trabajando pero en la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo para seguir gobernando este país y seguir avanzando en la agenda de reformas que tenemos por delante. Nos quedan 2 años de legislatura para seguir trabajando. Se trabaja en el despacho y mucho. Sí que es cierto que los socios parlamentarios están saliendo a cuentagotas desde esta misma mañana y van a escucharlos ahora a todos ellos, los que han hablado precisamente en estos últimos minutos, desde Sumar hasta Podemos o incluso Coalición Canaria, asegurando que no garantizan del todo el apoyo al gobierno, a Pedro Sánchez, y que incluso pues ven que esto ha llegado a su final. Creo que hay un gran estado de shock en el electorado progresista y también en los socios del gobierno por lo que ha ocurrido, porque evidentemente, esto lo vengo diciendo en las últimas horas, las democracias se sustentan en una cosa muy, muy frágil, que es el hilo que une, de confianza, que une a los servidores públicos con la ciudadanía, y ese hilo en estos momentos pues está roto. O con este PSOE no se puede, porque es que el Pedro Sánchez ya ha demostrado que no puede liderar la regeneración democrática en España, porque está siendo parte del problema, no parte de la solución, porque el PSOE tiene ataduras muy profundas con el poder económico en este país y cuando puede hace lo mismo que el Partido Popular, que es meter la mano en la caja y llevarse mordidas.
Los socios de Sánchez elevan la presión y son más duros que nunca con el presidente. Uno de los más contundentes ha sido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. El republicano ha dicho que Sánchez está encapsulado en la Moncloa y que le falta gente normal a su alrededor. Creo que están fuera, les falta gente normal alrededor. Creo que es un mal negocio lo que están haciendo, que es encapsularse en un palacio, en este caso en Moncloa. Tras reunirse con Sánchez en Moncloa, Rufián ha asegurado que el presidente está tocado. Hemos visto a un presidente tocado. El PNV también se ha reunido con Sánchez. La formación le exige ejemplaridad, transparencia y el cumplimiento del pacto de investidura que tiene con ellos. Creemos que tiene que ser transparente, que actuar con ejemplaridad y tomar medidas. Y también que tenga que acudir cuanto antes, sin esperar al día 9 de julio al Congreso de los Diputados. En los últimos días, Bolaños ha llamado a todos los socios de gobierno para conocer qué votaría cada uno de ellos en una hipotética cuestión de confianza. Pero desde Junts quitaron esa idea al gobierno. Los de Puigdemont advirtieron que subirían sus exigencias y que no se fiaba de Podemos, ya que en los últimos días ha recrudecido su postura contra el Ejecutivo. Yone Belarra, por su parte, ha vuelto a criticar a Sánchez y le ha recriminado que es un insulto a la inteligencia que comparezca el 9 de julio. El presidente del Gobierno venga aquí con una estrategia de defensa que es básicamente y tú más, que el Partido Popular es más corrupto, tiene más corruptos y roba más y además son de derechas, yo creo que es una actitud indefendible, que por cierto ayer nos comunicó que no comparecerá en esta Cámara hasta el próximo 9 de julio, algo que me parece un insulto a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar del escándalo, de las críticas y de las amenazas, los socios siguen sujetando al Gobierno. Pepa Millán, por cierto, ha estado esta mañana en el programa con don Luis del Pino. Estos han sido sus principales titulares. No basta con denunciar lo que tenemos enfrente y con echar únicamente a Sánchez, que es a lo que aspira el Partido Popular, sino que correlativamente los españoles necesitan una alternativa. Mucha gente nos lo dice, es que hay que echar a Sánchez. Bueno, pero hay que echarlo ¿para qué? Porque si lo vamos a cambiar y vamos a seguir haciendo lo mismo, pues menudo negocio hemos hecho. Es decir, España necesita un cambio radical. Los españoles necesitan una alternativa, necesitan una España nueva, donde se destierren todas esas políticas. Nosotros, con la fuerza que tenemos, lo estamos consiguiendo en lugares como Valencia, Baleares o Murcia. El balón de oxígeno aquí son todas esas políticas que ha mantenido el Partido Popular, que blanquean las posiciones políticas de Sánchez, y ese pacto en Bruselas que lo sustenta internacionalmente, lo blanquea y le da una sensación de estabilidad y normalidad que no es merecida, que no es real. Ese es el balón de oxígeno, y con lo cual nosotros creemos que aquí hay que desterrar a Sánchez, desterrar al PSOE, desterrar a todos sus socios de las instituciones y de la vida política, y darle la vuelta a todas esas políticas que han traído pues la ruina en el sentido literal de la palabra. Y atención a lo dicho por Emiliano García Paje, que ya adelantaba Josep María Francas en su primera intervención. Y creo sinceramente que no hay salida. Lo dramático, lo que genera impotencia es que no hay salida digna. A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que ya dije en su momento que es una bomba de racimo, que lo tiene todo grabado. Miguel Ángel, bueno, yo ¿cómo lo ves tú? Tengo sentimientos encontrados, porque por una parte tengo muchísimas ganas de que este gobierno caiga de una vez, pero por otra parte nos están ofreciendo unos capítulos de esta serie que yo tengo que, sinceramente, pues felicitar a los guionistas. No te los quieres perder. Estás enganchado. No, es que estoy enganchado a esta serie porque día tras día la trama va dando unos giros. Y lo último, por ejemplo, fue ayer la ministra de Igualdad pretende en septiembre aprobar la abolición de la prostitución, y para que salga necesita el voto de Ábalos. Con lo cual, dices que yo este guión no me lo explico. Pero fíjate que le da tiempo para que aproveche este verano para... Claro, para aprovechar todo aprovechar todas las que hay en España. Las que hay por ahí. Pero claro, por otra parte, uno piensa, a ver, si hace nada menos que en estas mismas semanas hemos visto a la ministra de Hacienda defender las mordidas públicamente.
manifestando la ministra de Hacienda que las mordidas pueden ser lícitas y que pueden cobrarse siempre y cuando en la licitación no se haya cometido ninguna ilegalidad. Señora, ¿sabe usted lo que es el cohecho impropio? ¿Sabe usted que a determinados cargos de Valencia, por regalarle un bolso, le condenaron a 8 años de prisión? Esta gente está, sinceramente, desquiciada, no saben ni por dónde tirar. Y por esa razón tengo sentimientos encontrados, porque yo, sinceramente, ver lo que está saliendo, lo que todo el mundo intuía, porque ves la catadura moral de los 5 del Peugeot, no, eran 5, 4 y el coche. porque el Astra iba a veces solo, ¿no? Ves la catadura moral de esta gente y entonces te explicas, ahora te explicas todo lo que ha sucedido y todos lo intuíamos. Pero sinceramente, yo ver lo que está saliendo, ostras, es que he agotado las palomitas del centro comercial cerca de mi casa porque a mí me apetece que se sepa todo y que por lo menos se enteren los españoles de lo que hemos tenido. Carlos. Gracias, Alba. En el editorial tuyo decías que ya la cuestión no es si o no va a caer, sino el cuándo, ¿no? Yo creo que hay otras preguntas tan importantes, casi o más, asumiendo que las respuestas son evidentes a esas dos, al menos a la primera, que es el cómo. ¿Cómo? Claro. El cómo. ¿Cuánto más daño puede producirse? ¿Quién puede ser quien termine dándole la puntilla? Y una que apuntaba, creo que era Pepa de Vox hace un momento en esta entrevista, de ¿para qué después? Porque no... Es el principio, es el fin del principio, o el principio del fin, pero lo importante es el día después, ¿no? El cómo, yo no sé muy bien cómo va a ser, porque este señor sigue, por otra parte, entendedme, legítimo el que se enroque en la defensa suya y de su familia, independientemente de la catadura moral que a cada cual nos merezca su comportamiento, ¿vale? O es por tensiones internas de su partido, o también por las contradicciones que emergen en los socios que le están acompañando. Lamentablemente, los buenos, entre comillas, poco podemos hacer, porque más bien es decisión de la banda de los malos, por decirlo así, ¿no? Poco podemos hacer, más que contemplar y animar que esto sea cuanto antes y prepararnos para el día después. La segunda pregunta que hacía es cuantificar el daño que puedo hacer, en un doble sentido. Cuanto más se retrase, más tentado va a estar por el ventilador y que afecte ya no solamente a su partido, a los socios, sino al clima político en general, a más partidos, hasta de la oposición actual, empresarios, ya se habla, lo habéis leído, ahí se rumorea que hay audios que afectan a representantes señalados de otros partidos distintos a los de la coalición, y a decenas de empresarios, bien, ojo con estas cosas, y el daño que se hace además a la economía. No sé si habéis, estos últimos días, leído noticias económicas, la prima de riesgo está un poco subiendo. No vale ampararse en que sube por el conflicto Irán-Israel, porque afecta a todos los países por igual. Está subiendo la prima de riesgo, es verdad, un poquito en todos los sitios, pero en España está creciendo 4 o 5 veces más que los países de nuestro entorno. Me refiero a Italia y Francia, ¿vale? Luego, algo está pasando que son causas internas nuestras. Ojo con esas cosas, porque la prima de riesgo es el termómetro que como se dispare, esto es como la carga de un transatlántico. Mientras va bien estibada, aquello funciona. Pero como se desplace un poco, se puede hundir. ¿Vale? Ojo con eso. Y cuanto más se prolongue este clima de incertidumbre, de nuevos capítulos de la serie que decía Miguel Ángel, cada cual más tremendo, eso tiene lamentablemente un precio y un coste. Eso me preocupa y mucho, porque no es verdad que la situación económica, aparándose en que sube el Producto Interior Bruto y el paro ya sabemos lo que es, fijos discontinuos o parados discontinuos. Esto es como decir que, no sé, una pareja, perdonad por el ejemplo, que uno sea infiel, diga que es fiel discontinuo. Pues esto es poco lo mismo, ¿no? Es decir, no va bien el mercado laboral, no va bien el tema de nadie come del Producto Interior Bruto,
lo suyo, ¿vale? No va bien, la situación está cogida con alfileres y a nada que este clima de inseguridad, de permanente provisionalidad, de escándalo mayor que tapa al mayor del día anterior, esto tiene un precio, tiene un coste y lo pagamos todos. Y también me gustaría que ya los dos partidos de la oposición, que están condenados a entenderse, en vez de tirarse los trastos de la cabeza unos a los otros, los otros a los unos, se den cuenta, es la última encuesta publicada por el periódico de ayer o antes de ayer, hecha por GESOP, más o menos 30% de votantes se inclinarían por el PP, 15% sobrado por Vox, es decir, la proporción es 2-1. Yo creo que debemos empezar a lanzar mensajes para que se entiendan. Porque el día después es tan importante o más que el cuándo va a caer. Pero con los mensajes que hay hoy, están subiendo los dos, o sea que no va mal. Es decir, no, en la encuesta de GESOP bajaba el PP un poquito. O sea, bajaban todos los partidos menos Vox. El único Vox. que subía era Vox. Sí, exactamente. En esta puntualmente, pero en las encuestas de los últimos... Sí. Razón de más para que una santa vez se entienda. Es que suben los dos y cada vez la suma de los dos es mayor. Por tanto, oye, estratégicamente quizás no conviene tocar mucho aquello que está funcionando, ¿no? No conviene, ¿no? Por eso. Hay que esperar el hundimiento. Tenemos, por cierto, compañeros, esa encuesta del día de ayer, por si quieren nuestros espectadores hacer memoria de lo que decía exactamente ese estudio demoscópico y cómo los de Vox se disparaban incluso hasta los 60, si no me equivoco, asientos en el Congreso de los Diputados. Roberto. Pues yo creo que aquí hay dos puntos que hay que analizar y que creo que son importantes. Uno, es verdad que lo decías tú, que los grandes sacrificados son los españoles, porque efectivamente esto está paralizado, esta situación inestable, no aprueban nada, lo que aprueban lo aprueban mal, la vivienda se sigue encareciendo, el paro sigue aumentando y aquí no está gobernando nadie. O sea, eso es un punto de vista que hay que tenerlo muy claro y que tenemos un país absolutamente paralizado por esto que está ocurriendo. Y lo otro, pues lo otro es una situación política que efectivamente todo lo que está alrededor del Partido Socialista en este momento, lo decía Julio al principio, los socios y demás, todo huele a podrido, absolutamente. Es un bochorno, decía Rufián en una de sus intervenciones, que al PSOE en estos momentos le falta gente normal, y yo lo comparto con Rufián esa reflexión. Yo no entiendo cómo todos los diputados socialistas se pueden levantar a aplaudir a Pedro Sánchez en el Congreso con la que está cayendo. Entiendo que hay falta algo de normalidad, por lo menos democrática. Y luego es cierto que en ese maravilloso compendio de vídeos que habéis puesto al comienzo del programa, claro, el bochorno es asombrante, o sea, asombroso. Verlo todo seguido, o sea, todo lo que estamos viendo estos días, verlo en ese resumen, y si a ese resumen le añadís las intervenciones de los europarlamentarios en el día de ayer, claro, es que es un bochorno, mires donde mires. Es que tú miras al nivel del Congreso de los Diputados, los socios, los partidos de la oposición, es que te vas a Europa, es que hables de la prensa nacional, hablas de la prensa internacional, es que ¿en qué situación está quedando España? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a estar humillando a España para que este señor se vaya librando y que se esté agarrando efectivamente a un sitio del cual, por cierto, solo le van a echar las bases de su partido? Yo entiendo que ya ha llegado el momento. Más cosas ya no pueden pasar políticamente, ya no sé si se pueden descubrir muchas más cosas, pero es cierto que Emiliano García Paje, que puede ser muchas cosas, pero desde luego no es tonto, las declaraciones que ha hecho son muy acertadas y van en el camino en el que van. El municipalismo puede sufrir un revés muy importante, el municipalismo socialista puede recibir un revés muy importante, porque es verdad que Pedro Sánchez puede hacer caer toda esa estructura autonómica municipalista. Entonces es cierto que Emiliano García Paje, yo creo que sin llamar a la rebelión, está llamando a la rebelión de esas bases, que realmente cuando ya tampoco vea ese apoyo ahí, ya dirá, los españoles no me apoyan, mis socios me ponen en duda, tampoco me apoyan, y la presión ya del partido es lo único que le falta para que llegue y dimita, que posiblemente es lo que esté reflexionando en estas horas que ha quitado su agenda. Sí, a ver, es que decíais de cuándo, cómo, todo esto. Yo tampoco sé cuándo ni sé cómo. El día después me parece muy preocupante, no tengo ninguna duda.
Pero aquí ya hemos hablado de cosas que hay que hacer el día después, y lo que yo menos he dicho y nadie contradijo es que lo que hay que hacer el día después es cambiar la ley electoral en 2 minutos, y que los colaboradores en ese hundimiento del país, es decir, los compinches que son PNV, Junts, separados y tal, se encuentren que se tienen que circunscribir a su demarcación y nada más, que no pintan nada en el resto, que no pueden coaccionar al resto, ¿no? El tema del cuándo, pues mira, si se fuera ahora, ya arrastraría a su familia con él. Si se hubiera ido cuando salió de Begoña, hubiera salvado hasta a su mujer. Ahora arrastrará a su familia. Se ha llevado a los colaboradores por delante, se los va a llevar y a todos. Si sigue, ¿a quién se va a llevar? Al PSOE enterito, con lo cual yo no daría prisa, es lo que decía Julio, y ahora mismo la moción de censura ni nada, o sea, usted vaya tranquilo, que se puede llevar el PSOE por delante y no estaría mal, y con un poco de suerte empezará, si le ayudan, empezará a llevarse por delante a los cómplices también, a menos a nivel electoral, con lo cual no está mal. Y solamente una cosa que es muy interesante, la prima de riesgo, evidentemente afecta a eso, afecta a la portada de Times, o como que el periódico que fue ayer que le llamaba, no me acuerdo, lo tenía apuntado por ahí, Teflón, pero tampoco nos olvidemos de que afecta a la cantidad de mentiras que han llegado a la Unión Europea, a Eurostat, por parte de los organismos españoles. Y eso Eurostat lo sabe y lo va diciendo ya, porque ahora que ha visto que puede caer el bicho, lo que quieren también es quitarse de no haber sido cómplices. Claro, están diciendo, el paro en España es falso, el PIB per cápita es falso, el número de tal es falso, todo es falso, con lo cual, claro, entonces la prima de riesgo, bueno, más que prima va a ser hermana de riesgo ya, porque va a subir una burrada. Y solo una cosa que me dejó a mí alucinado, y teniéndote a ti aquí, es muy interesante. Ayer Feijóo dijo algo así, creo que fue ayer, que una moción de censura, tengo ganas, pero me faltan 4 votos. Sí. ¿De dónde sale que le falten 4 votos? Eso dijo. ¿Da por supuesto que Vox va con él? O sea, ¿da por supuesto que él va con Vox ya? Es muy interesante esa novedad. Bueno, Vox lo que dijo, y porque y al lo faltar dijo muy 4 votos claramente Santiago Abascal, es que apoyará esa moción de censura siempre y cuando vaya aparejada a una selección, a la convocatoria de elecciones. El problema nunca había sido que Vox no quisiera apoyar el PP. El problema estaba en que Feijóo le daba asco ser apoyado por Vox, que es un poco distinto. Entonces ayer lo que está diciendo es que cuenta, o sea, esta teoría de que Feijóo, que lo ha dicho unas 250 veces, que le gusta más el PSOE que Vox, pues igual ha pasado la historia. También se ha dado cuenta de que, hombre, con tanta porquería igual el PSOE no le compensa. Y me chocó ya que diera por supuesto que hay un paquetillo ahí. Es interesante esto, ¿no? Son las 12:32, nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad, no sin antes preguntarle a Julio qué está publicando en su canal de Telegram. Cosas de Trump, en los últimos mensajes de Trump, que es cada día es más imaginativo, más creativo y más sorprendente, ¿no? Porque si vas siguiendo y si seguís el Telegram, solamente los mensajes de Trump, es una cosa fascinante. Es para escribir un libro casi con cada uno de ellos. Pero bueno, poco a poco el tipo va haciendo lo que ha prometido que iba a hacer. Y desde luego, por ejemplo, el superávit que ha tenido fiscal Estados Unidos en el mes de mayo han sido 218.000 millones de dólares. No está nada mal, ¿no? El tema woke prácticamente lo ha laminado, lo ha liquidado. Y Estados Unidos tiene una cara completamente diferente a la que tenía con los demócratas. ¿Tiene aspectos negativos la forma de proceder de Trump? Sin duda. Pero tiene algunos aspectos que son verdaderamente muy positivos. Y bueno, y si la gente quiere transparencia, pues más transparencia que la de Trump, que minuto a minuto te dice casi lo que está pensando. Fue muy sorprendente ayer la CNN en Estados Unidos, que aquí no llegó la noticia. Sabéis que se reunieron en el Situation Room, es una especie de refugio dentro del Pentágono, totalmente blindado a todo, a escuchas a todo, y allí se reúne el alto mando con el presidente y con la inteligencia americana, con Chris, no recordará cómo se llama, la jefa de la inteligencia. Y en un momento determinado parece que la jefa de inteligencia dijo, bueno, no, nosotros sí que tenemos claro que Irán no está a punto de conseguir la bomba atómica, está muy lejos de acabar de mejorar el uranio, ¿no? Y
Y la mira y le dice, tú te callas. He dicho yo que sí, que están a punto de... Lo sabré yo. Todo esto y mucho más en el canal de Telegram de Julio Ariza, El Toro. Y si todavía no forman parte del club de amigos, que sepan que es más importante que nunca que nos apoyemos entre todos aquellos que defendemos la libertad, los valores y la verdad frente al pensamiento único. Al darse de alta como socio, no solo contribuyen a que sigamos adelante, sino que también pasan a formar parte de una gran familia que comparte principios. Así que háganse socios cuanto antes, porque además de ser fácil y rápido, es sobre todo muy necesario. Pueden hacerlo en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas. Y ya saben que aparte del Club de Amigos también organiza diferentes actividades o conferencias. Este mismo jueves 19, pero a las 7 en punto de la tarde, les esperamos en el Club de Amigos con una conferencia imperdible. España, Europa y Trump, a cargo del historiador y ensayista Fernando Paz. Una visión profunda y diferente sobre el presente político y el papel de Occidente. Un evento imprescindible para todos aquellos que buscan entender el mundo con criterio, así que no falten. Y si están en Barcelona, presten muchísima atención, no me canso de repetírselo, porque el próximo miércoles 25 a las 2 en punto de la tarde tenemos una comida muy especial con socios y amigos del club. Allí va a estar José Javier Esparza y, por supuesto, don Julio Ariza, dos referentes de esta casa y de todo el panorama. Me hace mucha gracia esa fotografía, porque el otro día me encuentro con una señora de frente. No, es las dos, los que estamos, Esparza y yo, me mira y me dice, usted es el del parche. El del parche es Esparza. Bueno, que esta tarde viene Fernando Paz, que vamos a llevar allí los libros de Ana Catalina Emmerich, y yo estoy empeñado en que todos nuestros afiliados, asociados al Club de Amigos, amigos del club, tengan esos libros, que o Fernando Paz o yo se los dedicamos con muchísimo gusto, y sobre todo van a tener una lectura fantástica, diferente y única a su disposición para este verano. Así que estaremos esta tarde a las 7 con Fernando Paz. Para darse de alta en todas estas actividades, tanto en la de Fernando Paz esta tarde como en Barcelona, con Julio y Esparza, este número de teléfono, 91 616 2464, o si lo prefieren escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, 91 616 2464. Publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 8 minutos de las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y tenemos que hablar de otro asunto importantísimo, porque no en pocas ocasiones ha ocurrido que muchas de las personas que han alzado la voz contra lo que estaba sucediendo pues en las calles, en sus trabajos o en las administraciones públicas, han visto finalmente cómo ese denunciar las cosas ha tenido su castigo. Es el caso de Alfredo Perdiguero. Lo conocen porque en otras muchas ocasiones hemos hablado con él. Él es subinspector de Policía Nacional y precisamente tenemos conexión en directo. Alfredo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Suspendido de empleo y sueldo, ¿por qué? Pues en esta ocasión, perdón, te diré que el director general de la policía dice que solo es por ir al programa de Iker sin pedir permiso. Fui a colaborar, fui a comentar, apareció un corazón apuñalado en junio del 2024. En septiembre-octubre Iker lo sacó en su programa, fui a comentarlo como portavoz de un sindicato policial legalmente establecido y reconocido en el Ministerio del Interior. Y el director general de la policía dice que sin estar autorizado para ello y sin recabar consentimiento, pues he dado unos datos en el cual dice que yo he hecho públicos unos datos de unos ciudadanos. Mira, esta es lo que aporta el señor para decir que yo he hecho públicos algún dato, ¿vale? Esto es lo que sale en televisión y esta es la denuncia que aporta, pero la policía, debe ser que me quieren mucho mis mandos políticos, pues entiende que he facilitado datos de alguien que no se ve nada y que por tanto me quiere imputar una revelación de secretos y me abre una falta grave por ir sin pedir permiso. Cuando nadie pide permiso, cuando nadie solicita permiso y no está contemplado que un sindicalista debe pedir permiso. Yo pregunto al resto de portavoces sindicales si piden permiso, nunca lo han hecho. Pero, hija, Alfredo Perdiguero debe ser malo, malísimo. Pero es que aparte luego, la democracia de la policía con Alfredo Perdiguero, yo pido 5 cosas puntuales en las cuales digo que para mi fase de prueba me digan que
cuántos han pedido permiso, dónde está el enlace para pedir permiso, cuántos permisos han concedido. Las 5 fases de prueba que yo pido a la policía, las 5 son rechazadas porque el instructor entiende que no aporta nada a la causa. Es decir, demostrar que es un agravio comparativo con mi persona no aporta nada y, por tanto, me lo tengo que tomar. A la vez, para que veáis hasta qué punto hay sectarismo en algunas unidades de la policía, como en el caso del régimen disciplinario, que es el verdugo del mando político o del mando policial, ellos me comunican que el expediente está paralizado desde el 28 de noviembre. La 4/2010 dice que no pueden sacar un expediente de un expediente que está paralizado. Ellos, aún así, hacen un subexpediente del que está paralizado. Yo digo hasta en 4 ocasiones que no pueden hacerlo y me mete una falta grave porque dice que no he pedido permiso a la policía. Os digo y os adelanto que voy a denunciar al director general de la policía y al instructor de régimen por prevaricación administrativa, porque entiendo que tenemos que cumplir todas las leyes y más la policía. Y si la policía, contra policías que no hemos hecho nada, simplemente aportar información, me suspenden de empleo y sueldo, pues bueno, pues que el juez de Uga diga quién lleva razón, si ellos o yo en este caso. ¿Cuál es, Alfredo, esa información que desvelaste en ese programa de Iker? Digo, apareció una caja con un corazón apuñalado. Sí. El forense dijo que no sabía si era pequeño para ser de vaca, era muy grande para ser de cordero, no sabía si era humano o era humano. Hizo un atestado policial, se mandó al juzgado y horas después se vería que era animal. Y simplemente digo, eso fue en junio, que lo sacó en octubre, y eso es lo que dicen ellos, que yo he aportado información al respecto de lo que hay. Yo digo, os he enseñado la carta en la cual, la hoja en la cual aporta Iker Jiménez, y ellos dicen aún así que no se puede permitir porque es un instructor, es un atestado que es verdad que yo he instruido, es un atestado en el cual es verdad que yo fui el instructor, que como tal mi firma figura en esa carta, en esa hoja, y así yo lo voy a enseñar para que lo veáis, pero que desde luego no tiene nada que ver a lo que... ¿Ves? O sea, esta firma es mi firma, pero eso es un... Se nos está yendo la voz de Alfredo, no sé si podemos escucharlo correctamente. Me dicen mis compañeros de sonido que cuando Alfredo se aleja del micrófono del ordenador y pone los folios delante es cuando se le deja de escuchar, pero desde luego es una información relevante, Alfredo, en un contexto en el que estamos denunciando constantemente esa inmigración ilegal, en un contexto en el que desde el gobierno, desde las administraciones se nos intenta decir que no es así, pero lo cierto es que esta fiesta de Cordero, que es de lo que estamos precisamente hablando, porque se está produciendo durante todo este mes de junio, está permitido en España y por lo que vemos se está produciendo. ¿Quiere hacer una pregunta, Alfredo, mi compañero Miguel Ángel Durán? Sí, hola, buenos días. No, solamente una cuestión. Respecto a la información que aparecía en el programa de Iker, no existía ni un solo dato personal de absolutamente nadie, de ningún ciudadano español, ¿verdad? Correcto. Estaban todos tachados. Madre mía. Pues lamentablemente si nos podemos tutear, tendrás que ejercitar las acciones legales, pero este expediente no va a ningún lado, claro. Es pura presión, presión política para quitar de medio a los disidentes, nada más. Mire, el día 10 entregué la placa y la pistola. Yo tengo escopetas y rifles porque me gusta la caza y por tanto la ejerzo desde que tengo 7 años con mi padre en paz descanse. Pagadas por mi dinero, pero el reglamento de armas dice que tenemos que tenerlas guiadas por la policía porque así nos lo exige. Yo, como ya otra vez más, como aquí me habéis dado cancha, que luego les agradezco para contar las irregularidades o barbaridades que hacen con nosotros por decir según qué cosas, pues ayer me amenazaron con que si no entregaba las armas guiadas por la Guardia Civil, es decir, como un particular normal, se me iba a imputar un delito de tenencia ilícita de armas y responsabilidades disciplinarias se podían derivar de esa no entrega de armas. Ante eso yo pregunté a la Guardia Civil, me dijeron que no daba pie a delito, pero que las responsabilidades disciplinarias podían caber. Y por tanto llevé a la comisaría todas las armas para que evidentemente no caiga algo más de lo que tengo.
Por eso digo que usted, que cualquiera tenga sentido común, sabe que no va a ningún lado, pero ya estoy suspendido de empleo y sueldo, una falta grave más que me impide ascender, como otras tantas más. Fíjese usted, si es complicado a un policía tener una falta grave, tengo con esta 23. Solo por declaraciones. No hay ninguna falta grave en mi expediente que haya sido por ser mal policía o mal jefe con mis compañeros. En año 21, ¿sabe? Pues por decir, qué vergüenza en España, quitar la bandera de España, metieron 60 días de empleo y sueldo. Por decir el del moño a Pablo Iglesias, cuando llevaba moño, 80 días de empleo y sueldo. En un vídeo de, ahora que está de moda la señora Chivite, por decir en un vídeo que yo oía a Goraeta y puse un tuit que puse, esto de Goraeta será un montaje, ¿no? 45 días sin demostrar que no se dijese Goraeta. Bueno, pues ya digo que aquí me tienen a su disposición para aclararlo y agradecerles que me den voz para decir esta barbaridad más. Totalmente, Alfredo, todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo y muchísimo ánimo. Muchísimas gracias, un beso y mucho ánimo. Vamos a seguir hablando de corrupción y nos centramos ahora en Navarra, donde supuestamente comenzó todo, donde comenzaron las primeras andanzas del venido a llamar caso Koldo. Lo que sabemos ahora, donde se está centrando la información del día de hoy es precisamente en esa dimisión del número 2 de Chivite. Voy a dimitir como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra y como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento. Así ha anunciado el hasta ahora número 2 de María Chivite, que deja su cargo. Quita responsabilidades a la presidenta de la comunidad foral. Como él ha argumentado, hace referencia al lugar donde trabajaba su pareja, en Servinavar 2000 SL, empresa constructora de Navarra en la cual la UCO encontró en casa de Anxón Alonso 16.000 euros en efectivo y una escritura de traspaso a Santos Cerdán del 45% de su empresa. Joseba Anxón Alonso Gurrola, administrador de la compañía e íntimo de Cerdán, se reunió 4 veces con María Chivite entre julio de 2020 y septiembre de 2021. La empresa fue beneficiada por el gobierno de Navarra con contratos de más de 80 millones de euros. En total, 7 adjudicaciones. La última de ellas hace apenas días, a la vez que la UCO registraba sus oficinas. El foco principal de los investigadores está en la unión temporal de empresas que ejercía junto a Acciona. El mayor contrato que se llevaron fue de casi 63 millones de euros en diciembre de 2023, por la duplicación del túnel de Velate, en la que participó también Excavaciones Fermínoses SL. Era la primera vez que Servinavar realizaba un trabajo de estas dimensiones. Fue tramitado por la Consejería de Cohesión Territorial de Navarra, encabezado por el socialista Óscar Chivite, tío segundo de María. La empresa de la trama navarra disparó cobros en efectivo tras la entrada opaca de Cerdán. Servinavar cuadruplicó su efectivo al cabo del ejercicio 2017 y volvió a dispararlo en 2020, cuando llegó a tener más de 1 millón en cash. Anxón Alonso Gurrola constituyó la empresa en 2015 y no depositó cuentas hasta 2017. Con María Chivite al frente del gobierno navarro han sido 3 adjudicaciones para la empresa, las de mayor cantidad de dinero. La relación Chivite-Cerdán era muy estrecha. La influencia del exsecretario de organización del PSOE en el gobierno navarro era grande, con toda la información que implican las lágrimas de Chivite. Bueno, es que esas imágenes fueron lo más viral, lo más comentado a principios de esta semana. María Chivite, que se echaba a llorar en un momento en el que, bueno, las coincidencias familiares también cobran su importancia, Roberto, y es que hay un tío de Chivite que también anda por una de estas empresas. Con las lágrimas decían que era emoción aquel día, que era pena, que era emoción. Hoy podemos aventurar, ¿no?, que cuanto menos pues sería nerviosismo y posiblemente miedo. Es cierto que Navarra se ha convertido en el epicentro de todos estos casos. Es verdad que el presidente Feijóo el otro día decía que todo el principio era Ábalos, pero que Cerdán no sería el final. Y efectivamente ahora de Cerdán ya depende y está a punto de tambalearse el gobierno de Navarra. Su número 2 ya hemos visto que ha dimitido. Efectivamente, dentro de esta trama hay un tío de la propia presidencia sin ningún tipo de rubor. O sea, que es que yo creo que es que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado tantísimas cosas irregulares o por lo menos moralmente, no sé cómo decirlo, pero bueno, dudosas, que efectivamente hemos normalizado pues que el tío de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra pues esté inmerso en contratos con el número 2 del PSOE nacional, que a su vez tiene mucha vinculación con el PSOE de Navarra. Resulta que ahora el portavoz dimite, pero no se va tampoco, ¿no?, de lo que es el Parlamento Navarro, el Parlamento Foral. No sé, yo de verdad creo que estamos viendo irregularidad tras irregularidad.
La presidenta Chivite ya está viviendo a día de hoy las consecuencias de salir a la calle y que todo el mundo la llame sinvergüenza, como hemos podido ver unos vídeos, además creo que son bastante recientes. Y bueno, es cierto que en esa comunidad foral había una serie de pactos de muy dudosa calidad democrática, como eran las concesiones que se hacían con Bildu, lo hablábamos anteriormente por el tema del Ayuntamiento de Pamplona y demás, y bueno, pues efectivamente la sombra de Cerdán no solo es alargada a nivel Partido Socialista de España, sino que está precisamente focalizada en Navarra, y creo que todavía queda mucho por saberse de estas relaciones de Cerdán y de cómo se ha montado este conglomerado navarro alrededor de la corrupción y del Partido Socialista. No, simplemente un apunte para que no nos olvidemos de la historia, porque aquí hay gente muy joven. El PSOE navarro tiene historia ya delictiva. Recordemos Urralburu, que fue presidente de Navarra, estuvo 3 años o 2 años en cárcel por cohecho y fraude contra la hacienda pública, y un tal Roldán, no sé si le suena a los españoles, el de la Guardia Civil, el que se iba de picos pardos también y se fumaba lo que se fumaba y cobraba de los... La historia se repite, las aficiones son recurrentes. Claro, y cobraba de todos los cuarteles de la Guardia Civil y vació 2 veces la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. Con lo cual, el PSOE de Navarra tiene un historial casi parecido al PSOE andaluz. En fin. Bueno, a ver, es que lo de Navarra es... Tú dominas esto, ¿no? Cuéntanos. Es mi pueblo. Entra en detalles porque me queda muy por encima. Muy Navarra y me da muchísima pena. La situación actual de Navarra es muy lamentable. Cuando la señora Chivite decide que hay que arreglar y reformar todo el Palacio Presidencial, pues se le otorgan la reforma a una empresa que se llama Servinavar. ¿Qué es Servinavar? Pues Servinavar es un instrumento al servicio fundamentalmente de Santos Cerdán, que por cierto, Alzorriz ha dimitido, que era el portavoz del PSN en el Parlamento Foral. ¿Y quién era el anterior portavoz del PSN en el Parlamento Foral? Santos Cerdán. Es decir, que todo esto viene de Carlos Chivite, que fue presidente del Partido Socialista de Navarra, antes de Roberto Jiménez. Luego liquidan a Roberto Jiménez, lo liquida Rubalcaba con las escuchas que Koldo había practicado sistemáticamente a Roberto Jiménez y que hacen que Roberto Jiménez decline continuar como jefe del Partido Socialista, porque Koldo lleva muchos años grabándolo todo. Koldo es un grabador. Una grabadora. Periodista. No hay dispositivo que lo aguante eso. En este momento en una sociedad en la que estás comiendo con alguien, charlando, tal, y no sabes si ese tío ha puesto en marcha la grabadora. Yo creo que desde mi punto de vista, primero, evidentemente tienes que tener un código moral 0 para grabar a cualquier persona, a un amigo o a un enemigo. Es decir, si tú estás hablando con alguien, esa persona tiene que tener la seguridad y la tranquilidad de que está manteniendo una conversación privada contigo. Entonces, no sé qué fórmula penal puede haber para que al menos se impida completamente. No la hay. No la hay. Pues, no sé. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Pero no serás del otro. No, pero sí. Está participando. Pero, ¿qué ocurre? Siempre y cuando el interlocutor sea quien graba, es libre de después transmitirlo en un procedimiento judicial, pero Miguel por ejemplo. Ángel, deberías tener... el que está contigo debería saber que estás grabando. No necesariamente. Pero moralmente sí. Moralmente sí. Legalmente. Estoy hablando de la doctrina del Supremo, es que tú puedes grabar perfectamente. Esto va a hacer que la relación entre las personas se modifique sustancialmente. Absolutamente. Claro. Ya está ocurriendo. La Camarga os suena, es decir, ¿no? Que la gente... Bueno, pero ahí había alguien que había puesto debajo de la mesa un micrófono. Eso es otra cosa. Eso es interceptar las conversaciones de otros. terceros. Ya, pero que está muy extendida la cosa, porque ya no solamente es que yo te grabo cuando estoy comiendo contigo, sino que ya me encargo a un espía que además te grabe. En reuniones, tanto empresariales como de abogados con clientes, antes de entrar, todos los móviles van a una bolsa da igual, Miguel Ángel, y se quedan fuera. Es que no hacen falta pero móviles. Carlos. Claro. No hace falta móviles. Hoy la gente te lleva unas gafas de Google y te que te están todo. no solamente grabando lo que estás diciendo, te está grabando a ti. Es decir, estamos en una situación
que no es aceptable. Es decir, es que la convivencia se rompe completamente porque se rompe la confianza entre la gente. Entonces, tú no puedes mantener una conversación. Tú en una conversación privada dices cosas porque es una conversación privada. En ese contexto. Y cuando yo estoy hablando aquí públicamente, hay muchas cosas que diría en una conversación privada que no las voy a decir aquí. En términos de prudencia, de discreción, de respeto, de tal. Pero es que esto es una cosa que estamos haciendo un mundo invivible. Alba, tienes que sacarle a Julio las cosas que acaba de decir que no va a decirnos. No, porque yo si tengo una conversación privada con alguien no la voy a revelar. No lo voy a hacer. Era una broma. O sea, me refiero, aunque sea un enemigo, me da lo mismo. Si yo cuando hablo con una persona, hablo con él. Pero es que es y en todo caso, sí, en un momento determinado le digo, oye, que yo estoy aquí contigo porque además me dedico a la televisión, al periodismo y tal, ¿me autorizas a que cuente esto? Es lo máximo que puedo hacer. Sí. Bueno, y como periodista es lo que se ha hecho toda la vida también. Carlos. Yo antes de que me picara la curiosidad por las cosas que no nos cuenta Julio, solamente dos notas. Uno, que esto ya supone abrir el melón a nivel autonómico del tema de la corrupción. Claro. Va a venir, dicen las malas lenguas, Baleares, va a venir Canarias y vendrán ¿Quién todos. sabe qué más? Y vendrán el País todos. Vasco, Con lo que cual, parece que en el País Vasco no hay corruptos. un nivel más. Y lo segundo, que os acordáis de Villarejo. Pues Villarejo ya parece un aprendiz. De Coldo. Sí, un aprendiz aventajado, pero se ha quedado atrás. Hace bueno a Villarejo todo esto que está pasando. Pero yo creo que hay un matiz importante, lo decía Y Julio. que ese matiz lo dirás tras una breve pausa de publicidad en la que nos va a abandonar don Julio Arizate. No sé si abandonar, porque si vais a decir algo sobre lo que yo he dicho... O sea, te vas no me fío, lo que no quieres que Pero quepa duda. tenemos que irnos a una pausa de publicidad. Enseguida volvemos. 13:01 de la tarde, enseguida vamos de nuevo con toda la corrupción y con ese matiz de Roberto Marín, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hoy tenemos un bloque interesante y a la vez peligroso y yo creo que tiene que saltar todas las alarmas en la sociedad. Vamos a ver distintos temas que han ido ocurriendo en España. Vamos a empezar como una actuación entre los Mossos d'Esquadra y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña han desactivado en Salt una ola de castigos físicos a menores en mezquitas. La alarma empezó en enero de 2025 y entonces ayuntamientos y colegios recogieron diferentes denuncias y los Mossos d'Esquadra intervinieron para mantener a raya estas agresiones físicas en los centros de culto tras detectar quejas de escolares. Claro, la alerta primero fueron los centros educativos, luego fue a los padres y ya elevaron la denuncia a la propia Generalidad, que detectaron signos de malos tratos entre los alumnos. Como hemos visto, esto se hizo eco Crónica Global, el medio de Barcelona. Por lo tanto, personal municipal que estaba liderado por el regidor de Educación, que pertenece a Junts, visitó sin previo aviso estas mezquitas, sobre todo porque se estaban dando lugar presuntamente estos malos tratos, estos abusos en las clases de árabe que estaban recibiendo los propios niños. Entonces, sin previo aviso, se personó en la propia mezquita para ver qué estaba ocurriendo y al parecer, como han indicado fuentes del ayuntamiento, sí que se estaban produciendo este tipo de hechos. Claro, ahora mismo en la ciudad, si vemos, hay 3 mezquitas que son marroquíes, y hay, 94 nacionalidades en total en Salt, y hay 7 oratorios islámicos. De estos oratorios islámicos, 3 son marroquíes, luego hay 4 espacios que acuden a fieles naturales, pues son de Gambia, Kenia, Senegal y Mali. Esto ha ocurrido desde el 2025, pero es que ya en 2024 ya varios centros educativos alertaron de que esto se estaba produciendo y el consistorio en este caso no tomó medidas exhaustivas hasta que ahora mismo han decidido personarse, pero ya ha pasado un tiempo y varios son los alumnos que han recibido maltratos físicos. Salt no es una novedad lo que estamos viviendo, porque ya hace unos meses vimos imágenes en las que hubo disturbios generados por todo el municipio, como el intento de asalto a una comisaría por la detención de un imán previo a su desocupación del edificio donde se encontraba. Por lo tanto, estamos viendo que ahí hay actuaciones previas de la propia policía, de los Mossos d'Esquadra, ante
actos violentos por parte de de las personas que allí viven. Pero es que no solo aquí de Sal, porque vamos a saltar y nos vamos a ir ahora hasta Mataró, porque el sindicato policial de policías locales y Mossos d'Esquadra ha denunciado que ha habido un intento de asesinato, un intento de asalto a la propia comisaría de la policía local. El sindicato alega que hubo una pelea entre dos grupos de jóvenes y uno de ellos portaba armas blancas. Pues detuvo a un grupo, los trasladó a la propia comisaría y los familiares de esos jóvenes, eran 14, liderados por un subsahariano, así alegado del sindicato, se personaron también en la comisaría, reventaron la primera barrera de seguridad e intentaron entrar. El ayuntamiento lo que ha dicho es que no ha sido tan exagerado por las propias cámaras de seguridad. Pero claro, el sindicato alega que llevan 3 años ya denunciando la falta de seguridad, la falta de protocolos y la falta de personal, y dicen que gracias a Dios había un cambio de turno, por lo tanto estaban los que salían del turno y los que entraban. En total había 14 policías locales y no llegó a más debido a que había gran presencia policial dentro de esta propia comisaría. Entonces hay dos versiones, la del sindicato que denuncia estos hechos, el ayuntamiento dice, bueno, sí, pero tampoco ha sido para tanto, pero aún así estamos hablando de unos hechos graves, que es cómo se han podido saltar un grupo de personas todas estas barreras de seguridad y han conseguido entrar en la propia comisaría sin ningún permiso. De aquí, de Mataró, nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana, a Elche, porque como van a ver en sus imágenes, un argelino ha amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones, primero a los vecinos de donde él vive y después a la policía. Él va primero a una panadería muy cerca de su barrio y amenazó con el cuchillo a las dos dependientes que estaban allí. Después se atrincheró en su casa e intentó, lanzando amenazas desde el balcón. Básicamente la policía consigue entrar en su domicilio y le consiguen detener. Claro, las fuentes policiales dicen no están asegurado que dio un brote psicótico. Estamos viendo cómo en Cataluña las medidas que están tomando desde el propio consistorio no son las adecuadas según los propios sindicatos policiales, las denuncias de la propia policía ante la falta de seguridad. Luego, cómo un grupo de personas, 14, consiguen entrar en una propia comisaría de Mataró saltándose todas las barreras y con total impunidad, y denuncian que podría haber llegado a mayores, pero claro, vemos la pelea también entre sindicato y ayuntamiento diciendo que las medidas estaban oportunas y que no fue para tanto, según las imágenes que ellos vieron. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, pues mientras no sea para tanto, no hay problema, entonces, ¿no? Que no es para tanto, tú estás... Por eso, es que el problema, esas no son las imágenes de la comisaría, ¿no? No, vale. En cualquier caso, el ayuntamiento, no sé si me tiro piedras sobre mi propio tejado, no sé de qué siglas es el ayuntamiento del que estábamos hablando. No compartís. Pero, No compartís. Vale, bueno, pues mira, pues entonces me alegro. Pero es verdad que creo que el grave error está ahí, o sea, que la delincuencia es delincuencia, es cierto, y que ellos se han colado en una comisaría, que por supuesto no se puede hacer. El ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ni rebajar el nivel de delincuencia, hay que actuar. Entonces, si tú haces la vista gorda y miras hacia otro lado, tú lo que estás haciendo es fomentar ese tipo de actuaciones. O sea, ocurre en muchos municipios. Yo, perdóname, que sabéis que soy muy pesado con mi pueblo, Alcorcón. Es verdad que la alcaldesa tenemos un problema de ocupación. Ayer mismo se volvieron a denunciar machetazos en una zona en concreto de ocupas. Hace 2 semanas, en un barrio del centro donde hay muchísima gente mayor, otro problema también, un herido con arma blanca. Y llegas a los plenos o llegas a las entrevistas y te dice la alcaldesa que no hay ningún problema de ocupación en Alcorcón. O sea, no se puede mirar hacia otro lado porque lo que estás haciendo, en cierto modo, es fomentar que toda esta gente campe a sus anchas y se hagan dueños de según qué zonas. Entonces, no puede ser. Hay que actuar. Y, evidentemente, la delincuencia no puede campar a sus anchas por un municipio donde, evidentemente, hay un ayuntamiento, hay unas fuerzas de seguridad del Estado y hay que dar apoyo siempre a las fuerzas de seguridad del Estado, que son los que están para regular todo eso. Y esto, perdón, es doblemente grave porque, evidentemente, con todo el respeto a los políticos, los profesionales que están en el campo son los policías, y aquí en Mataró ya había denuncias previas por la falta de seguridad que llegan al propio ayuntamiento y el ayuntamiento hace caso omiso a lo que los propios expertos, los profesionales que están trabajando en el día a día en las calles. Claro, pues es lo que te digo, que mirar hacia otro lado fomenta ese tipo de cosas. Tú tienes que dar la voz a quien la tiene y respaldar, por supuesto, ¿sabes? O sea, es que tienes que respaldar a las fuerzas que son los que saben. Matarón, eso se parece a Badalona, aunque políticamente creo que es más estable. Yo no recuerdo quién manda, pero siempre ha mandado al PSC en Mataró. O sea, sería raro que no mandara al PSC ahora. Pero siempre ha mandado, y más con una diferencia sustancial. Pero es muy parecido a Badalona. Y Badalona sabemos que tiene problemas de estos mañana, tarde y noche. Yo quería decir 2 cosas. En primer lugar, me parece impresentable la conducta del alcalde de Mataró, quitando hierro a un acto delictivo y criminal. Imaginar esa policía
cuando tiene que actuar, en qué condiciones emocionales y de cuando sienten que no tienen el respaldo de la autoridad que tendría que ampararles y darles la cobertura que tenían que tener. Y en segundo lugar, también quería decir que es muy significativo, son muy significativas, que nos ilustran muchísimo las imágenes relativas a la reducción del señor Argelino. Nada menos que hacen falta 8 policías. El primero, el pobre, que va con una especie de escudo en forma de almohada mientras le está pegando navajazos el Argelino. Y mi pregunta es, ¿cómo no van a hacer lo que hacen si como máximo lo van a reducir dándole abrazos? Porque fijaos, al final viene el del escudito dándole para que suelte el cuchillo y el resto a darle los abrazos. Este es el problema. Hacen falta 8 señores para reducir a un delincuente. Si este señor o el resto de delincuentes supiera que en el momento en que está amenazando con un cuchillo se lleva un balazo en una zona no vital, pero que se lo lleva, se lo piensa 2 veces. Suelta el cuchillo a la primera. O con un y no ataque, tiene que hacer la deshonrosa actuación que está llevando a cabo el pobre policía, dándole con una especie de escudo que además es como una almohada. Que también tienen las taser para eso, que son disuasorias. Esto es una vergüenza. Bueno, eso de que las no podemos seguir así. Las tendrían que tener. Las tendrían que tener. Pero igual algo no bien utilizados tendrían igual no las tienen porque no se las ha comprado nadie. Por añadir un matiz distinto, asumiendo lo que habéis dicho todos vosotros, si os habéis fijado en el vídeo, hay una voz que es de alguna espectadora, alguna vecina que está viendo y dice, bien, 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 bien. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque los alcaldes, las corporaciones deberían darse cuenta que lejos de velar por la pureza de sus estadísticas, los propios vecinos, que son los votantes, apoyan esas actuaciones. Luego, están equivocados, tratando de edulcorar la realidad. Afróntala, respalda a quien cuenta con la bendición de los vecinos, que son tus votantes. Yo cuando he dicho eso antes era irónico, de que si no parece Creo importante. que tu ironía se va entendiendo a estas alturas de la que me has película. mirado como diciendo que dice este animal. No, te he mirado porque había dado la palabra por allí. Animal y tú lo soy, has pero entendido que te llamabas Carlos, Miguel Ángel, no me acuerdo. ¿Por qué piensas que te califica como animal? Porque soy animal como tú. O yo también, claro. Yo más, yo tengo hasta forma como de todos animal. y todas. Racional y libre, esto ya es opinable. Pero... En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de... Que no me voy a ir más que no te vas. Con una te has conformado. ¿Chiste? No hay chiste. Pero sí que hay un detalle, además, que ahora España parece que vivimos rodeados de piratas. ¿No? Pero el más importante y el bueno es Jack Sparrow, que quiero mostrarles unas imágenes que ha estado en el hospital del Niño Jesús visitando la planta de oncología pediátrica y ha estado el propio Johnny Depp, él disfrazado con esos atuendos de la persona que él caracterizó en Piratas del Caribe, saludando a todos los niños, haciéndoles trucos de magia y al final es sacándoles una sonrisa. Así que bravo por Johnny Depp y el que haya tenido todas las personas involucradas en esta iniciativa, que aunque sea un rato, una sonrisa, ya es bastante. Desde luego que sí. Bonito también que lo hayas traído. Yo pensé que hablaba al Congreso también, a sacarse alguna sonrisa aquí otra vez. Ahí está moneda de oro. Ostras. Gaby, gracias. Nos vemos siempre. mañana. Vamos con más cuestiones. Antes de darle la palabra a Roberto Marín para ese matiz que tiene pendiente, que me miraba ya así expectante. Repasamos primero todos los frentes judiciales que acorralan en estos momentos a Sánchez. ¿Qué tienen que ver unas simples mascarillas del COVID con mordillas millonarias de la mano derecha de Sánchez? Para esto hay que retroceder en el tiempo. En la parte más crítica del coronavirus, el que era ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se dedicó junto con un tal Aldama y Koldo a intermediar en millonarios contratos con una empresa sin experiencia, comerciando con autonomías como la Balear, que de aquella era gobernada por la socialista y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. El negocio fue un fiasco. Las mascarillas eran defectuosas y el caso está en la Audiencia Nacional. Pero hay más, y para esto tenemos que viajar, ahora que se acerca la época de vacaciones, hasta el Caribe. PDVSA, la empresa petrolífera y pozo de corrupción del gobierno venezolano, se aprovechó, según las investigaciones, de Koldo y Aldama para esquivar sanciones occidentales. A cambio, los españoles defraudaron 182 millones de euros a Hacienda. Ahora la UCO dice que también habrían negociado con el expresidente interino Juan Guaidó a cambio de sostenerlo en el poder. Con otro avión irían a la República Dominicana,
para repartir el dinero. Luego volverían a España, no necesariamente en el vuelo de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quizás en uno de Air Europa, empresa rescatada con tejemanejes entre la mujer de Sánchez con el trío Calavera, Ábalos, Aldama y Koldo. Pero hablando de familiares, las empresas pantalla de Aldama estaban nada más y nada menos que fiscalizadas donde residía el hermano del presidente. ¿Casualidad? Bueno, en un precioso pueblo portugués, hermano que no sabía dónde trabajaba, menos mal que era un puesto a dedo, según las investigaciones. Esto es mucho para el gobierno, que decide sacarse del plumero una bomba de humo del fiscal general, revelando secretos del novio de Ayuso con el fin de alejar el foco mediático de Moncloa. Jugada que, por cierto, sale mal. García Ortiz acaba procesado, pero la UCO, amenazada ahora por el PSOE, no se detiene. Al igual que Aldama, que cuando sale de la cárcel quiere cantar. A lo que se suma Koldo, que en su registro se cae la nueva mano derecha del PSOE, Santos Cerdán, con las multimillonarias mordidas a empresas públicas. Roberto. Bueno, pues el matiz que ya parece como redundante, pero es verdad que hablábamos de las conversaciones, hablabais de Villarejo, y yo creo que en Koldo el matiz que hay que hacer es que grababa a su entorno más cercano, a su entorno con el que ha compartido absolutamente todo desde el kilómetro 1, y nunca mejor dicho, con la banda del Peugeot, que me imagino que también habrá conversaciones dentro de ese coche, y las veremos, en breve o irán saliendo. Entonces, claro, decía Julio, cuando hablaba anteriormente, que claro, van a cambiar mucho las relaciones, por lo menos de los políticos, para con sus compañeros y demás, pero claro, es que es muy triste que efectivamente la justicia en este caso, que Miguel Ángel lo comentaba, permita según qué conversaciones que sirvan según qué conversaciones, porque claro, estamos todos ahora mismo pues indefensos, porque a cualquiera nos puede pasar eso, los que somos políticos, los que son periodistas, los que son jueces, los que son abogados, siempre y cuando una de las partes quiera revelar ese tipo de conversaciones, y más, porque claro, la diferencia con Villarejo, por ejemplo, es que en este caso son conversaciones de personas que son de tu extrema confianza, con los que efectivamente has compartido todo y has urdido toda esta trama. Entonces, siempre en este tipo de tramas, que yo creo que es un poco la realidad de esto que nos está pasando, siempre hay alguien que quiere más dinero. Sí, pero eso siempre hay alguien que no está conforme y es ese alguien el que va tirando y se pone siempre es el mismo, un damnificado económico. Claro. Filesa, todo, siempre es lo mismo. E incluso los GAL, etcétera. Pero eso que dices se entiende muy bien cuando estás en un ambiente que no es fiable. O sea, yo, si me meto en una organización mafiosa, ya sé que donde tengo más problemas es dentro de la organización, no fuera. Con lo cual tengo que protegerme y eso en las películas sale siempre. O sea que claramente el problema está en... Yo te he visto matar a este, pero tengo... Y entonces... siempre es lo mismo, el entorno. Entonces, en organizaciones mafiosas no te puedes fiar del entorno. Una manera es que se haga limpieza y las organizaciones mafiosas no tengan nada que ver con la política, que no estaría mal. Por eso cuando ahí decíais que cuando se vaya Sánchez y cuánta gente se vaya por delante, empresas, oye, que se lleve todos. El día que se lleve todos, descansaremos. El problema es que no se lleve todos, que deje unos cuantos, porque entonces deja hueco. Y claro, deja hueco para que esos cuantos hagan más y para que entren otros cuantos más. O sea, yo es que tengo claro que de la misma manera que he dicho que la ley electoral hay que cambiarla, solo habría que poner dos pequeñas leyes en un país, que es uno, el político que se le pilla mintiendo en público, inhabilitado de por vida, y dos, los partidos políticos son, no sé cómo se llama esto, responsables subsidiarios de todo lo que haga la gente que ellos ponen en su nombre. Y ahí veríais cómo se acaba casi todo, con esas tres pequeñas cositas. ¿Lo va a hacer alguien? No creo. No lo creo. Miguel Ángel y luego sí, Carlos. De forma breve, yo creo que el Partido Socialista, en este caso concreto, como la corrupción parece ser que presuntamente se ha extendido o forma parte de sus estructuras organizativas, puede tener un problema incluso penal, porque los partidos políticos también tienen la obligación de hacer el denominado plan de prevención de delitos y son sujetos desde el 2015 de responsabilidad penal. Por tanto, en el caso del PSOE, cuidadito, porque si se acredita la financiación ilegal a nivel nacional, pueden tener un serio problema. Sí, claro. O sea, es un problema Eso penal. se cambió. Carlos. Sí, al hilo de último comentario de José María,
quizá no, lo que voy a mencionar no es para debatirlo porque no nos da tiempo. Y a lo mejor es más de por la noche de un programa de los del Gato, que es como más de análisis que de actualidad, que entiendo que es el nuestro. Y es que vamos camino del principio de algo parecido a lo que fue Tangentópolis en Italia. Vamos camino... Craxi, Túnez. Sí, claro, sí. Y la crisis de todo el tinglao, de todo el sistema que decía Mario Conde. Y traduciéndolo, que poner en solfa el régimen del 78 en su integridad. A nada que nos descuidemos, a nada que esto se vaya extendiendo y se puede producir una gran catarsis que se lleve todo el sistema por delante. Ahí lo dejo porque no da tiempo a más, pero quizá un día si quieres... No, Carlos, yo a todos los tertulianos que traigo invitados, al margen de comentarios sobre el contenido de los programas, siempre les dejo libertad para hablar de lo que quieran, así que si alguien más quiere añadir algo sobre lo que dice Carlos, me parece interesante. Claro, nosotros cuando hablamos del Partido Socialista, efectivamente hay unas siglas que llevan muchos años y demás, pero es que este Partido Socialista nace de ese Peugeot. O sea, realmente, de los 4 del Peugeot, 3... están implicados de momento, 3 están implicados en esta trama, pero todo el Partido Socialista que conocemos nace de ahí. Entonces, claro, entendemos que todo absolutamente viciado. Es un comentario a lo que decía Francás. Decía, claro, si se van a ir y van a dejar unos pocos, pues casi que flaco favor nos van a hacer, que se los lleven a todos. Porque, claro, los que están actualmente, que a nadie se le olvide, que claro, las 4 puertas del Peugeot lo que encerraban era esa nueva cúpula que han creado este Partido Socialista a su imagen y semejanza y que efectivamente están pues todos de momento ensuciados por esta trama de corrupción. Por lo tanto, es que tiene muy poca salida. Que va a acabar todo el mundo igual, ¿no? Y además, alguien, no sé quién comentaba al principio, de que era muy chocante ayer Sánchez, que unos le pedían dimisión y todo el grupo se levanta a aplaudir. Bueno, pues los que se levantan a aplaudir seguramente sus razones tendrán. Unas que quieren seguir comiendo, que es una razón bien... Pero que Rufián decía que no eran normales, o sea, que es un poco lo que me decía. Pero son cómplices, que se sepa que son cómplices, aunque no son los que mandan, han sido puestos. Segundo comentario, Bettino Craxi, que es el de Tangentópolis, ese acabó huyendo a Túnez y no sé si sigue lío, creo que se murió después. Murió. Lo digo porque igual Pedro Sánchez acaba en su Túnez particular, que sería República Dominicana, aprovechando que tiene el día libre o cualquier otro día. Y tercera cosa muy rápida, ayer Paje, que me gustaron mucho las declaraciones, lo único que no acabé de entender es cuando él diferenció, diciendo que el PSOE que él quería, que era el PSOE limpio, el PSOE perfecto, era el de Felipe González. Bueno, hay muchos matices, hay muchos matices, tantos matices, que probablemente no se puede decir eso, y de alguna manera el PSOE anterior, que era desde su fundación, claro, desde su fundación el PSOE, golpes de Estado, crímenes, etcétera, etcétera. O sea, realmente que eso es bueno salvar, yo tengo dudas que hay alguno. Igual el que vendrá más adelante, pues ya veremos, igual futurible es salvable, pero la historia es muy complicada, ¿eh? Es muy interesante lo que comentáis en relación con el acto de levantarse a aplaudir al líder con la que está cayendo. Y esto lo relacionaría con Paje, porque Paje parece ser que está muy en contra ahora mismo de Pedro Sánchez, pero a mí me gustaría haber visto ayer en las imágenes... A sus diputados también. A sus 4 diputados de Castilla-La Mancha. No son suyos. Si se levantaron o no. Sí, se levantaron pues seguro. Es lo que pero dice que no son suyos. Lo que le suele ocurrir a Paje es que habla mucho, pero nunca hace nada. Pero es mejor hablar algo que no quedarse siempre. Sí, pero yo lo dejo como un intermedio. Que falta algo más dentro del Partido Socialista. Pues que lo haga otro, te dirá él, que lo haga otro, porque el día es que todo tiene... O sea, la valentía tiene grados. Hombre, es evidente que Paje no es un 10, pero no es un 0. Pero es que esos que vimos a aplaudir son un 0 como máximo. Carlos. Y pensando en ese día después de las bombas de racimo que van cayendo una detrás de otras hasta que acabe con la bomba atómica, el PSOE está condenado o a refundarse o a desaparecer. O sea, la socialdemocracia tiene que removerse de tal manera que tiene que barajarse. Yo hace ya muchos años, que fue el año 2016, lo voy a buscar, escribí un artículo que le titulé, o sea, jugando con las siglas del PSOE, que es PSOE, las convertí en Pedro Sánchez o España. ¿Vale? Está bien visto. Pedro Sánchez o España. 2016, si no recuerdo mal. El profeta, ¿eh? Qué visionario, visionario. No, pero era, si os acordáis, cuando se le descabalgó internamente, claro, pero sin el proyecto rematarlo, de cero. Porque no hay manera de que saliera adelante un gobierno de
PP en aquel El entonces, 29 ¿no? de septiembre de 2016, efectivamente. ¿Ah, sí? ¿Lo has encontrado Tengo tú? que diario. Caray, Ahí lo exactamente, tienes. qué barbaridad. Y esa era mi tesis, que es que animaba a la gente del PSOE a matar. Por favor, que no me... Si estáis grabando, que esto no salga así, entre comillas, ¿vale? A rematar, entre comillas, porque matarlo intentaron a Pedro Sánchez, porque se iba a cargar no al partido, se iba a cargar a España. ¿Vale? Fuiste Pues muy se ve profético, que no me dieron caso. Fuiste muy profético porque yo recuerdo que cuando justo Sánchez, cuando gana las primarias, no sé si las primeras o las segundas, un importante personaje histórico del PSOE me dice, lo hemos conseguido. Es el menos izquierdoso de todos, porque los otros eran peligrosísimos y este es un tío muy centrado que vas a ver cómo funciona. Para que veas, en teoría, los que habían promocionado su candidatura le habían votado. O sea que o esos eran tontos o les engañó y era más listo él. ¿Y esos qué opinan ahora? Hace tiempo que echan pestes. Hace tiempo que echan pestes. Vamos con más novedades que salen hoy en la prensa y luego nos centramos en el número 3 de Hacienda. Mientras tanto, ya saben que en Ferraz, en Moncloa, en las filas socialistas hay temor y en el resto de los españoles hay inquietud por conocer qué más puede pasar. Pues bien, lo que vamos conociendo de momento es que hay incluso quien habla de un posible acuerdo con el que fuera chofer de Pedro Sánchez. Es el audio que publica The Objective. Lo que sí que me he dicho es que, digo, hombre, ya que os encargáis todos aquí y demás y no hacéis absolutamente nada, luego si llegasteis a un acuerdo, ¿vale? De X, ¿vale? 1 millón, ¿vale? Que no son torturas. Me la fila. Yo le he dicho, digo, mira, yo, ¿vale? Voy a dar este mes, ¿vale? Para unos, son las Navidades. Dijisteis que en verano, ¿no? Que me tienen que quitar lo de acciones. Digo, bueno, digo, yo no quiero saber nada. Y quiero que sepas que no vuelvo a hablar contigo. ¿Vale? Yo no quiero hablar contigo de absolutamente nada del trabajo. No sé lo que haréis o no. Bueno, en esta conversación entre Koldo y José Luis Ábalos se habla de Cristian Corbillo, que fue el chofer del propio Pedro Sánchez, y en este diálogo se muestra, pues se menciona, mejor dicho, un supuesto acuerdo al que habrían llegado y menciona su malestar, además, con Corbillo porque considera que no está haciendo nada, que no está trabajando. Más cuestiones. OK Diario ha podido hablar con que fuera ministro de Transportes. Ábalos le ha confirmado el contenido de lo que había en ese pendrive que localizaron los agentes de la UCO durante el registro en su casa de Valencia a una mujer en la que estaba en esos momentos, que hay quien llama como modelo, otros como gogo, otros como señora que saca el perro, señora que limpia, señora de compañía, no lo sé, una mujer. La mujer que estaba en esos momentos y que además habría guardado ese disco duro en sus partes más íntimas. Por lo visto, según Ábalos, ese pendrive lo que contenía era información sensible, conversaciones directas entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez y también con bastantes más ministros. El Español, por su parte, habla de una cacería, Roberto, hacia los del Partido Popular, concretamente hacia Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que supuestamente la considerada fontanera del Partido Socialista pues habría realizado trabajos más allá, incluso de investigación contra opositores políticos para así poder sacarles trapos sucios durante las elecciones. Y el Confidencial recoge, atención, como la Fiscalía Europea imputa a Carlos Barrabés después de observar diferentes irregularidades en todos los contratos, en todos esos contratos en los que avaló la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y todo esto, además, comentando también que en el Senado, reprobaron el día de ayer a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado. Así que, como ven, las informaciones van saliendo a cuentagotas sobre los diferentes casos de corrupción. Pero es que hay todavía más. Y en estos momentos hacemos parada en Hacienda, con esas informaciones que ha estado contando el debate, que en el día de ayer provocaron finalmente su dimisión. María Jesús Montero vuelve a quemarse las manos. Tras salir a la luz que su número 3, José Antonio Marcos San Juan, cobró 100.000 euros en sobres por favorecer con decisiones fiscales en el Tribunal Económico Administrativo Central, la ministra lo defendió a capa y espada.
No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. Sin embargo, a pesar de esta férrea defensa de María Jesús Montero, el que fuera su número 3 ha dimitido. Será ahora la Fiscalía Anticorrupción la que investigue si el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central cobró comisiones ilegales. En su denuncia, Manos Limpias atribuye a San Juan delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y abusos en el ejercicio de su función. La noticia de la dimisión de San Juan ha puesto patas arriba al Ministerio de Hacienda. Fue el Debate quien desveló posibles casos de corrupción, entre los que se encuentra el testimonio de un empresario que admite haber entregado a San Juan más de 100.000 euros a cambio de anular multas de Hacienda mediante fallos a su favor. Unos pagos que, según el empresario, no fueron puntuales, sino que fue una práctica que se sucedió a lo largo del tiempo. Una situación que se produce en un contexto en el que la figura de Montero ya estaba siendo objeto de críticas, y es que la ministra también puso la mano en el fuego por Santor Cerdán. Y tenemos más novedades sobre este asunto. Marín Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, porque se ha producido esa nueva dimisión en el Gobierno, concretamente en el ala socialista. José Antonio Marcos San Juan ha dejado su cargo como presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Una dimisión que llega tras esas publicaciones del Debate donde se le acusa de cobrar mordidas a cambio de anular o de archivar pleitos fiscales. Montero ya ha asegurado que esta dimisión nada tiene que ver con esas informaciones, pero este medio sigue todavía publicando más sobre este caso. En una grabación, el número 3 de Hacienda le dijo a un empresario que él no se iba a entregar. Es entregarme. No, lo siento mucho. No sé quién le ha pasado esa información, pero desde luego algún día me enteraré. No me voy a rendir. Y lo que tengan que hacer conmigo, que lo hagan. Que lo hagan. Pero no voy a ser yo el que lo haga. Esto ahora hace que nos planteemos otra hipótesis, que es la de un cese encubierto. Recordamos un poco todo este caso porque, según el Debate, Marcos San Juan cobraba comisiones de empresarios a los que favorecía luego, desestimando las cuentas pendientes que tenían con el Ministerio de Hacienda. Según un empresario, se le entregó 100.000 euros en metálico, siempre en sobre, eso sí, y según ese mismo empresario, Marcos San Juan pedía siempre mucho más dinero, asegurando que luego lo tenía que repartir también entre otros miembros del Ministerio de Hacienda. Todas las cantidades que recibía luego las apuntaba en un cuaderno. Ayer Anticorrupción también abrió diligencias contra él tras una denuncia de Manos Limpias por varios delitos, por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y también actividades prohibidas para los funcionarios. Gracias, Marín. Carlos, me pides la palabra. Sí, a mí esto me parece grave. Voy a tratar de explicarme. ¿Os acordáis ese lema de Hacienda? Hacienda somos todos. Sí. Pues lo van a cambiar por Hacienda somos como todos. Es decir, también metemos la mano en la caja, lo cual es preocupante. Y lo que me parece más preocupante, y me pongo serio, es que este cargo, esta persona, 30 años de funcionario y inspector de Hacienda, sería cargo de confianza, pero lo que dice la ministra es verdad, sí, se ha sido 30 años funcionario. Era un funcionario. Ya no hablamos de corrupción del estamento político. Esto es muy grave. Se habla de funcionarios, de servidores públicos, de los de verdad, aunque se arroguen ese cargo o esa denominación los políticos, ¿no? Eso, que funcionarios de Hacienda caigan en este tipo de comportamientos me parece muy, muy grave. Porque ya no hablamos de la corrupción de un partido, de un gobierno, hablamos de corrupción instalada en el Estado, en la administración, que permanecerá, gobierne quien gobierne. Es un salto más que cualitativo, preocupante. Desde luego. A ver, a mí lo que me gusta es el argumento de la ministra, que no tiene desperdicio, porque... ¿Te gusta ironía? No, claro, sí, pero con su carga, porque viene a decir que se fía mucho de este hombre y que cómo atacan a este hombre porque ha sido cargo público del PP. O sea, está diciendo, como lo puso el PP, es honrado. No lo hemos puesto nosotros, ¿eh? No es como nosotros. ¿Está diciendo eso? Me interesa mucho.
Eso es el subconsciente que les falla en muchas ocasiones, como cuando ayer el presidente dijo que tenían total tolerancia, ¿no? Tolerancia absoluta con la corrupción, ¿no? Pues yo creo que el subconsciente es verdad que les juega ahí como una pasada. Mira, Alba, hace escasos minutos, cuando hacías el repaso de todas las portadas, me venía a la cabeza una información que leí ayer, un post, creo que era alguien que decía que le da miedo actualizar el Twitter porque cada vez que actualiza le sale un corrupto nuevo. Entonces, claro, es como que llevamos, como que nos hemos acostumbrado a tener 5 o 6 escándalos. Roberto, en línea con la opinión de Isabel Díaz Ayuso, que decía delincan más despacio. Claro, por supuesto, me parece una frase magnífica. Es como delincan más despacio y ahora vamos a añadir de uno en uno. O sea, porque es que ya no nos da tiempo hacia dónde tenemos que mirar, o sea... Entonces, yo es verdad que decías, o sea, hablábamos de pues, que Leire Díez esté investigando a Feijóo, a Ayuso, pues ya te dice mucho en lo que están. Entonces, claro, es que están todos en lo mismo. ¿Cómo se van a llamar los unos a los otros? ¿Cómo se van a decir los unos a los otros? Si tienen a todo el mundo implicado en este tipo de tramas, en esta corrupción, en esta forma de hacer política de esta manera. Hablábamos de lo de Ábalos, que es que no deja de ser otra vez bochornoso que este señor... que por cierto, públicamente hacía declaraciones en contra de la prostitución y mira por dónde llega la policía a su casa y como tú bien decías, que hay 20.000 acepciones para definir a las sobrinas, a las amantes, a la que saca el perro, decías tú, a la que limpia. Ella se presenta como actriz pornográfica, como modelo. O sea, claro, es que puede ser de todo. Es que, claro, es que... Santiago Segura, lo comentábamos, el actor Santiago Segura hacía hace poco tal que decía, claro, podría hacer una película Torrente presidente o algo así venía a decir. Y claro, pero sería más documental que película. Claro, porque es que la ficción supera... A lo mejor descubrimos que Torrente es del Partido Socialista, la siguiente entrega, no lo sabemos, o sea, no sabemos, pero sí que es verdad que hay un señor que también es de Valencia, de Torrente en concreto, y que también se llama José Luis. Yo ahí lo dejo y que cada uno interprete lo que quiera. Pero es verdad, volviendo al tema serio, estamos en una situación complicadísima de corrupción que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y hacías especial hincapié en el tema de Leire Díez y de Isabel Díaz Ayuso y del presidente Feijóo. Que busquen, que sigan buscando, que no van a encontrar ni la mínima parte de lo que tienen ellos alrededor. No, a ver, enmarcando el tema, a mí lo que me entristece mucho, no solamente lo que está pasando, sino que eso que está pasando se puede llevar por delante a un gobierno cuando es mucho peor haber cambiado votos por leyes, que es lo que hizo en su inicio, que para mí es lo peor. O sea, si la compra de votos en un ayuntamiento es repugnante y nos repugna a todos, ¿cómo puedes comprar el gobierno a base de, con dinero de otro, pagar a distintos socios para que te voten? Con lo cual, a partir de ahí, que es lo peor posible, el resto me parece peccata minuta. Pero la peccata minuta es la que se va a llevar por delante eso, porque el españolito, barra españolita, barra españolete, medio, esas cosas le preocupan relativamente poco. Y es muy triste, porque el fondo está ahí. Sí, yo también quería decir, como siempre, dos cuestiones. En primer lugar, la relevancia de lo que ahora conocemos respecto de este señor que ocupaba nada menos que la presidencia del Tribunal Económico Administrativo Central, que para que nos entiendan los espectadores es la última instancia dentro del Ministerio de Hacienda que resuelve los asuntos que derivan de inspección normalmente, pero los asuntos de mayor cuantía, de mayor importancia. Es decir, decidían si la actuación de la Inspección de Hacienda en última instancia era correcta o no y la convalidaba o lo anulaba. ¿Qué quiere decir? Pues que las decisiones que adopta este tribunal son trascendentales, influyen en la vida de muchísimos ciudadanos y de muchísimas empresas también. ¿Qué ocurre? Si esto se llega a confirmar, si todo esto es cierto, el descrédito es absoluto. ¿Por qué? Porque supuestamente, según la versión de este empresario, era este señor el que pedía dinero a cambio de unas resoluciones favorables. Pero mi pregunta es, entonces, ¿a quienes les pedían dinero y no podían pagárselo, recibían también una resolución injusta? Y sobre todo, ¿cuántas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central se han dictado de forma injusta en función de si se le pagaba a este señor o no? Sí, pero no, a mí me parece esto gravísimo. Y pero matiza que probablemente no es que el empresario no pudiera pagar, porque evidentemente si tu Hacienda te va a cascar 1 millón y ese te dice que con 100.000 lo resuelves, sacas los 100.000 de las piedras. Yo creo que lo que hay empresarios es que no están dispuestos a pasar por ese tubo, que es muy distinto. Correcto. Entonces, no es que no puedan, es que no quieren. Pero ¿cuántas resoluciones se han podido dictar
que no son justas, es decir, que se han adoptado en función de si alguien pagaba o no pagaba. Y por último, sobre María Jesús Montero. Si lo que acabamos de conocer, creo que fue ayer, aunque ya es igual, por si no saldrá mañana, cuando sea, resulta que adivinar un alto cargo de la SEPI, nombrado por María Jesús Montero, ¿dónde trabajaba con anterioridad? ¿Dónde? En Servinavar, en la empresa implicada en todos los temas de Navarra. Ay, mira, qué interesante. María Jesús nombró a un directivo de esa compañía como alto cargo de la SEPI. Claro, se fiaba mucho de Cerdá, ya lo dijo todo ella. está unido. Carlos. ¿No? Claro. A ver, ¿cómo hago para entenderme sin... Para explicarte, no para entenderte. Sí. Explicarte para que el resto te entendamos. Sí, matizando y sin ocurrir. ¿Habéis visto los últimos meses una campaña que está auspiciada por un despacho de abogados norteamericano inglés, se llama Robert Amsterdam, denunciando los comportamientos abusivos de la agencia, de la EAT? ¿Vale? Yo he contactado con él y seguimos hablando, ¿vale? Bien. No cuestiona el marco tarifario, es decir, no cuestiona los impuestos, ni los gravámenes, ni los tipos impositivos. Lo que cuestiona son los procedimientos y el trato que la agencia dispensa a los contribuyentes, que somos los que financiamos, entre otras cosas, a la agencia tributaria, ¿vale? Este es un caso de esos. Es decir, independientemente de la justicia o no, de la supuesta infracción que cometiera este empresario, es el procedimiento, es el trato que se le dispensa. Esto unido a que los inspectores reciben unos bonus en base a la recaudación que ellos consiguen sumando las actas, es decir, la parte de la cuota no cubierta, sanciones, intereses y todo eso. Y lo reciben sin importar que si recurre el supuesto ciudadano infractor, no le descuentan de los bonus. Luego, es un sistema perverso que potencia que estupendos funcionarios, porque lo son, la inmensa mayoría de ellos, faltaría más, rompo una lanza a su favor, ¿vale?, se vean impelidos de alguna manera a sobreactuar. O al menos no tener riesgos si se equivocan. ¿Sí? Entonces algo se está haciendo mal en los procedimientos. Todo esto es independiente de si el impuesto del IRPF es una barbaridad o deja de serlo, o si hay que deflactar la base o no. Es el trato, la relación entre el Estado, a través de la agencia tributaria, y los ciudadanos que somos los accionistas de la gran empresa que se llama nación, que se llama España. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. ¿Sabían que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitan? Mañana y noche la luz se dispara y sus facturas también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles situados en un parque solar durante el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en el tejado están de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de la luz. Llamen al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es. Últimos minutos de programa y bueno, lo han visto a lo largo de estas casi últimas 2 horas que hemos estado hablando constantemente de mujeres de compañía, señoras de compañía, pues salpicadas, bueno, que están involucradas en este caso de corrupción porque sus servicios se habrían abonado, pues si no directamente con dinero público, pues se les habría colocado en empresas públicas. Pero justo en este momento, justo cuando se está hablando de además como José Luis Ábalos y Koldo García se repartían las mujeres en una forma de machismo que desde luego desde el Partido Socialista siempre han denunciado públicamente, pues vemos que ahora el Ministerio de Igualdad va a llevar precisamente en septiembre, va a hacer precisamente que la prostitución pues se prohíba, ¿no, Marín? Sí, así es, Alba. Casualidad o no, el Gobierno está trabajando en una ley para abolir la prostitución. Podría ser la siguiente gran norma que apruebe el Ejecutivo y la primera de cara al nuevo ciclo político que comenzará en el mes de septiembre. Así lo anunció ayer Ana Redondo, la ministra de Igualdad.
es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia. Estamos preparando ya, de cara al inicio del curso político, para septiembre, finales de septiembre, una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución. Redondo asegura que es el momento de avanzar hacia una mayor calidad democrática y feminista, pero la realidad es que este anuncio llega en una de las peores épocas para el Partido Socialista por esos audios entre Ábalos y Koldo eligiendo a señoritas de compañía. Lo llamativo de este es que a día de hoy los números no le darían al Gobierno para sacar adelante esta norma. Necesitarían solamente un voto más de los que ahora mismo tienen, y es llamativo el pensar que ese voto sería el de José Luis Ábalos. Esto lo veremos a final de año, pero no es la primera vez que el Partido Socialista se plantea una ley para abolir la prostitución. En el año 2021 se abrió también ese debate en el Congreso. En ese año era Unidas Podemos el que formaba parte del gobierno de coalición. Había una parte del socialismo encabezada entonces por Carmen Calvo que pedía lo mismo, abolir la prostitución, pero otra parte se inclinaba más por su regularización. Una postura que también compartía Irene Montero, por aquel entonces ministra de Igualdad. Esto se quedó en el olvido en aquella legislatura por falta de acuerdo, pero ahora parece que se ha sacado del cajón en medio de toda esa polémica por los audios de esos dirigentes socialistas. Madre mía, gracias, Mari. Cuidado con la prima de riesgo. No, me explicaré porque igual no caéis en la cuenta. Que sepa yo, el tema de prostitución, economía sumergida y drogas y todo eso, hace tiempo que cuenta para el PIB del país. Y de hecho se inventaron una cifra para engrosar el PIB de toda esa economía que no funciona. Claro, si ahora tú le quitas, la prohíbes, no podrás contabilizar la economía de la prostitución. Al no contabilizar eso, bajará el PIB de España y subirá la prima de riesgo o la sobrina de riesgo, vete a saber a qué altura. Con lo cual, cuidado con la coña esta. Por cierto, el Gobierno no llega a septiembre. Tiene que sacar los votos. Y no sé yo si en sus propias filas, ya no te hablo de sus socios, te hablo en el propio Partido Socialista, no sé muy bien si todos acatarán la disciplina de partido, que es una opción. Pues claro, el eslogan aquel famoso de... La erótica de lo prohibido, claro, pone mucho a la gente. Eso de soy feminista porque soy socialista, claro, ahora ya no... falta un algo, falta un no, ¿no? O sea, soy feminista porque no soy socialista, debe ser un poco la frase en estos momentos. Entonces, bueno, tendrán que los votos y lo que tú dices, hay que ver, y encima de la mesa está, si en septiembre se va a poder debatir esto, porque no sabemos si vamos a estar en época electoral. Cuento una cosa por casualidad que te puede ilustrar. En un momento determinado yo llevaba en el grupo Intereconomía una revista que se llamaba Trámite Parlamentario Municipal. Y entonces nos dedicábamos, entre otras cosas, a montar catas con diputados, senadores y gente de mal vivir. Y una de las catas que se montó es una cata de puros. Mira que a ver cómo termina la frase. Estaba pensando, ¿por dónde va a salir ahora? Hubo de cervezas, hubo de vinos. Espera que cortemos. Una de puros. Y entonces, la de puros, por distintos motivos, se puso en una fecha, en un hotel que hay delante del Congreso, y coincidió, porque se retrasó, con la prohibición de fumar en los locales. El mismo día, o sea, con lo cual se llenó la cata de puros de diputados y senadores el mismo día que acababan de votar prohibir fumar. Lo digo para que vean. Hemos dicho en una publicidad que efectivamente hay según qué locales la erótica de lo prohibido da para mucho. Pero que hay que según qué locales en estos momentos que estarán deseando saber la fecha de la tramitación de esta ley para prepararse. Claro, porque se llenará para celebrarlo. Sí, porque a lo mejor ya no les interesa estar más en Madrid. Bueno, en fin. Para mí es poesía pura que la votación... Para ti, para muchos. Que la votación sobre la abolición de la prostitución dependa del voto de Ábalos, eso es... El guionista ya se ha salido... Y después, por otra parte, yo creo que si lo votan en secreto, esa norma no va a salir nunca. ¿Por qué? Porque hay bastante diputado que también va con esas señoritas. Y por último, le daría un consejo a la asociación o sindicato de prostitutas, que es que si quieren que esa ley no salga... No quieren que salga, ¿eh? No quieren que salga. Como no quieren que salga, lo que tienen que hacer es afiliar a todo su colectivo o a Junts per Cat o a Esquerra Republicana, porque son los que pueden presionar a precisamente para que no salga, para hacer fuerza a que eso no salga.
Es que es un pitorreo todo esto ya. Antes de ir con el último asunto del día, que es el tema de lo de la industria del automóvil, con las políticas verdes que hoy menciona la Gaceta, una información, me gustaría contarles una cuestión, porque ya saben que a principios de semana les comentábamos aquí cómo habían caído unas fuertes tormentas en Aragón y había decenas de municipios afectados por esa tromba de agua, provocando incluso los cortes de carreteras, desprendimientos sobre las mismas autovías que veían modificado su tráfico, cortados en muchísimos puntos porque no podían pasar. Pues lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, atención, es desde luego digno de reconocer y de, por supuesto, dedicarle unos segundos para contárselo a todos ustedes. Lo que ha hecho la Comunidad Valenciana es enviar muchísimo material, el que todavía tienen en algunos municipios afectados por la Dana, a través de camiones, también de diferentes trailers. Han llegado ya unos 5 en total, con mercancía que pueda servirles de ayuda a todos esos ciudadanos afectados en Aragón. Estamos hablando de botas de agua, de cientos de botellas, de garrafas de agua, de rastrillos, palas, lejía, otros productos de limpieza y desinfección, para así poder ayudar a los vecinos de Aragón que se han visto afectados también por el paso devastador de la naturaleza, por esas fuertes lluvias a principios de la semana. Y la información que les decía que publica la Gaceta, que me parece desde luego interesantísima, sobre cómo las políticas verdes tienen efectivamente sus consecuencias a lo que nos fijamos a nivel de trabajo. Fíjense, escribe hoy Unai Cano sobre cómo esa industria del automóvil, su persecución, la persecución contra la industria del automóvil, va a provocar unos 40.000 despidos hasta el año 2030. Esa reconversión forzosa hacia el vehículo eléctrico desata una ola de cierres, de reestructuraciones y ajustes de plantilla, pues que golpea a fabricantes de todos los países, Carlos. El sector del automóvil en Europa es curioso. Desde siempre la Unión Europea apostó por hacerlo lo más complejo posible. ¿Para qué? Para proteger el mercado interior. Es decir, con lo cual conseguíamos coches cada vez más sofisticados, con más botoncitos, electrónica, requisitos medioambientales y demás, y más caros. Entonces, ¿para qué? Para que la competencia no pudiera, digamos, aportar al mercado automóviles que, o bien porque no cumplían los estándares que nos habíamos autoimpuestos, siendo los apóstoles del libre mercado, ¿vale? O bien una calidad inferior. Esto se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta y ahora se nos está perjudicando. Y va a pasar de ser, va a ocurrir como pasó con el sector, si os acordáis, por lo que respecta a España, de los altos hornos y de toda la industria, digamos, pesada, que es que está condenado a desaparecer. A fuerza de querer protegerlo, a fuerza de querer sofisticarlo, se lo han cepillado. Sí. Se lo han cepillado. Y sobre ese estado le metes la derivada esta de vehículo eléctrico porque me sale de porque sí. ¿De von der Leyen? Sí, de von der Leyen, pues nos estamos cargando. No sé ahora mismo, busco los datos, qué peso tiene la economía europea, pero en países como España, que siempre hemos sido el cuarto quinto productor, como en Alemania, y Francia, y a Italia, Renault, bueno, ojo, y Polonia, y Hungría, y Chequia, es decir, claro, nos lo estamos cepillando, y es un sector importantísimo. Otra gracieta más de las agendas 2030, los pactos verdes y la madre que te inventó. Sí, mira, datos de Comisión Europea. El sector del automóvil representa el 7% del PIB. Que igual lo compran los chinos, no olvidemos que ya... Más la industria auxiliar, porque claro, es el 7 directo per se. Pero luego hay talleres, proveedores, etcétera, pero no olvides que en la Nissan de la zona franca de Barcelona, que en su momento fue muy importante, la Nissan tenía dos en Barcelona, una zona franca y una más en el interior, esa ya la han comprado los chinos y van a empezar a fabricar coches chinos, que pueden ser más baratos que los europeos y con más prestaciones que los europeos, curiosamente. Entonces ya veremos igual, o lo que es una reconversión a que en vez de Volkswagen o tal, el capital sea chino, ¿eh? Sí.
Entonces, pues nada, sigamos regulando, porque somos maestros en regular. No, sigamos regulando. Podemos estropear algo más, no sé qué. Un desastre. Yo no me resisto, y me vais a perdonar, a volver un poco a la noticia anterior que decías de Valencia, porque realmente yo creo que cabe destacar ese tipo de informaciones, sobre todo en un programa como el que hemos tenido hoy, porque yo creo que esa es la España que queremos. Y esa es la España que tenemos que defender, la gente que se ayuda, la gestión, el que los ciudadanos efectivamente sean el centro de todas las políticas y no lo que estamos viendo en estos últimos días. Yo sé que es un mensaje a lo mejor muy político y que haga vital, pero es verdad que es arrojar un poco de luz a toda esa gente que nos está viendo desde sus casas. O sea, que hay sustrato de normalidad todavía. Claro, que quede de... como, o sea, decía Alba, creo que en su intervención decía, cabe destacar o me gustaría decir y resaltar, ¿no?, esto que está pasando. Fijaros, claro, si tú analizas esa situación con la que cayó en Valencia, y nunca mejor dicho en ese sentido, que ahora están dispuestos a ayudar a Aragón, es verdad que son comunidades que son limítrofes y que comparten muchísimo territorio. Con unas montañitas que no... Por eso comparten mucho territorio, tienen muchísimas cosas en común en ese sentido, y es verdad que esto es una más. Entonces, ¿por qué no vamos a poner esa luz, ¿no? Hay ese faro de que efectivamente la gente se sigue ayudando, los políticos tenemos que fijarnos más en ese tipo de cosas, poner a los españoles en el centro de nuestras políticas y efectivamente denunciar esta corrupción, qué es lo que está ocurriendo, y que se vaya solventando para volver a ayudar, ¿no?, y a tener esas políticas que ayuden a todos esos españoles, porque es verdad que otra España es posible. Del sanchismo se sale, como dice la presidenta Ayuso, que también ella en cierto modo es un faro de la gestión. Cuando decíamos eso de ley de 10, la va a investigar, que la investigue y que saque toda la buena gestión de la presidenta Ayuso. ¿Y la UME no ha ido a Aragón? Y antes de despedirnos, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría, porque en muchos otros programas también les advertimos de las diferentes alertas pues alimentarias que hay con diferentes productos sanitarios, cosméticos, y hoy le ha tocado a las ensaladas listas para consumir, las típicas bolsitas de ensalada que venden en el supermercado, porque hay un estudio europeo que alerta de la presencia de toxoplasmosis en esas ensaladas listas para comer y alertan de su principal riesgo para la salud, sobre todo peligroso de cara a las mujeres embarazadas, porque recomiendan siempre que se produzca el lavado precisamente de esas hojas verdes para evitar el contagio de esta bacteria. Yo lo que he encontrado en ese tipo de ensaladas son bichitos generosos y grandes. Sí. Pero ahora ya está confirmado. De los que se mueven. No hay bien, tiempo para más, señores. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes también. Que pasen un feliz jueves. Hasta mañana. Información